En arriba dice galería. vista. Ok, Yo lo veo. Vista, ya está. arriba a la derecha Perfecto. tenés vista y puedes poner que se vean todos a la vez. Solucionado. Ahí. Perfecto, Infranich. Listo. Sí. Bueno, Perfecto. arrancamos entonces. Eh, bueno, estamos con Inefable, Maxi, Soden, Infranich, jurados de FMS, de todas las competencias que se puedan imaginar, ya claramente jurados de élite, así que no mucho más, empecemos. Vamos a hacer como preguntas así generales para también conocer un poco más de ustedes desde su faceta de jurado eh, y de cómo lo viven también ustedes. Así que si quieren, arranco haciéndole una pregunta a uno, vamos girando y esa pregunta la respondemos todos. Si les parece bien. La primera pregunta, y me parece una gran pregunta para empezar, así que empezamos con Infra. ¿Qué es ser un buen juez para vos? Bien, en principio, decir que yo estoy más en la parte de entrenador que de jurado, pero bueno, de alguna manera, dentro de lo que es mi tarea, también he reflexionado sobre qué es ser jurado, que creo que es un poco el papel que he cumplido en la movida, que es tratar de encontrar palabras a lo que nació naturalmente y orgánicamente en la movida. Y ser jurado es complicado porque supone siempre tratar de buscar un equilibrio entre tres fundamentos, que es el populismo, lo que es el público, el elitismo, que es lo que piensan la propia elite del quehacer, y el tecnicismo que tiene que ver con el oficio. Hay un cuarto criterio que va más allá de todo, que es el primer vieja escuela, que es la dominancia. Si yo convenzo a mi rival de que está perdiendo, también termino derribando esos tres criterios más civilizados, que es el elitismo, el populismo y el tecnicismo. Concretamente, eso es lo que hace complicado a veces, porque a veces es la frazada corta o la frazada larga. O me dejo llevar por lo que dice el público o lo que dicen los propios competidores. Muchas cosas se entienden, o quiero decir, muchas cosas no la va a entender el público porque sí la entiende los raperos. Dicen, ok, se lo merece Bennett en vez de Gasir. ¿Por qué? Y por ahí no hay mucha palabra. Se lo merece más, por ejemplo, lo pasó en la última, Skone rapeó mejor que Loquillo. Y si yo te digo técnicamente, no sé si rapeó mejor. Por ejemplo, Skone tiraba relleno hasta la cuarta barra y Loquillo no. Entonces, ¿por qué? Decimos, porque sí, sabemos todo lo que formamos parte del freestyle, de la carrera de Skone, que es impecable, un primera generación que pasó un montón de etapas y siempre constantemente renovándose, pero concretamente estamos diciendo algo que sí entiende el elitismo, pero no entiende ni el tecnicismo, de decir ni un técnico como soy yo, ni el público. Aunque la elite dirá que rapea mejor Skone, digamos, yo diría, bueno, pongámoslo entre comillas. Puse un ejemplo tonto, podríamos decir más cosas técnicas, ¿no? Perfecto, sí, perdón, me meto un poco en lo que decía Infra. Un poco, justo antes de que empecemos a grabar, estamos hablando de eso. Tiene que ver un poco con la diferencia quizá entre la Red Bull Internacional y la FMS Internacional. En cómo se dio que el grito del público, lo influyente que fue en la Red Bull y cómo se lo tomó el jurado, o si eso influyó al jurado de la FMS Internacional, que parece como de alguna manera haber ido por otro camino, un camino un poco más contrapuesto a eso, valorando más capaz el valor que vos denominás elitismo, ¿no, Infra? Yo creo que leí eso, yo creo que una de las cosas que pasó en la comunidad y en las discusiones era ese populismo de México que impidió que rapearan otros, fue cuestionado y tal vez la próxima batalla, es una pregunta que le haría a los jurados que están lidiando con eso todo el tiempo también, ¿no? En la próxima jurada, en la otra internacional, es como que el público trató de mutearse en algún punto, eso pareció desde afuera, ¿no? De los locales pasaron solamente uno, después en el repechaje pasó el segundo. Pero, y ahí aparece la primera batalla a discutir, que es por ahí Skone Loquillo, ¿no? Que Loquillo, bueno, tuvo una buena batalla, pero un poco hay que ver por qué pasó eso o tratar de entenderlo. El jurado, ¿qué hace? Se trata de cerrar con los auriculares, escuchar la planilla, escuchar el público, pero creo que ahí estaba un poco lo que debatíamos, ¿no? Tal vez por una cosa o por la otra, en ambas sentimos que los resultados hubiesen sido otro en otro contexto, ¿no? Eso igual sí, lo vamos a meternos en eso en un rato, pero, Sol, Sí, ¿qué es para vos ser un buen juez? Estoy haciendo en orden de cómo los vale, veo sí, yo. voy a contestar a tu pregunta y luego voy a meterme un poquito en materia de lo que estaba hablando Infra Dale. y Maxi, ¿vale? Perfecto. Yo creo que ser un buen juez es realmente ser valiente. Hay cosas que componen el tema de ser un buen juez como tal y yo creo que es la experiencia que tú tengas para poder identificar
cierta valía en cuanto a la agilidad mental que un competidor ejerce. Quiero decir, obviamente la experiencia, no solamente el hecho de haber estado compitiendo, sino el haber estado ligado con el freestyle durante mucho tiempo es lo que te ayuda también a saber cuál es el esfuerzo mental que emplea cada uno como tal, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy en una disciplina tan subjetiva, obviamente hay ciertos parámetros que lo convierten en objetivo, ¿no? Pero realmente casi todo es subjetivo. Entonces yo creo que lo más importante, la característica más importante es ser valiente. Y realmente tienes que siempre como respaldar esa opinión que tú tengas. Por eso considero y siempre lo verbalizo que creo que lo más importante para que la figura de juez se profesionalice es dar un paso hacia el camino de la transparencia y hacia el hecho de poder exponer tu opinión abiertamente, porque al final es un poco lo que sucede, ¿no? De hecho, voy a poneros un pequeño ejemplo y es la batalla de Gazir contra Chuti, por ejemplo. Yo conforme termina esa batalla, yo soy el único que ve la victoria de Gazir. De hecho, a día de hoy sigo pensando que gana Gazir, queréis. Pero bueno, realmente después, conforme termina esa batalla, nosotros los jueces de España ya lo hablamos en cuestión, ¿no? Hablamos de que al final lo más complicado que podía pasar para el fandom es que hubiese una réplica en esa batalla, porque tenías la gente dividida, ¿no? Tenías la gran mayoría de la gente inclinada hacia la parte de Chuti, porque había salido un tiempo corto antes un recopilatorio, varios recopilatorios de Gazir repitiendo rimas y tal, debido al entrenamiento en cuestión. Entonces era como que el hecho de que ganase Gazir daba la sensación que era como la muerte del freestyle, ¿no? Entonces, claro, si había una réplica, al final de la réplica ibas a tener la gente que pensaba que Chuti ganaba directo, la gente que pensaba que Gazir ganaba directo, que iba más inclinado hacia las nuevas generaciones, y luego ya en la réplica, pues la discusión, que justamente en esa batalla, objetivamente, creo que no hay discusión. Creo que al final incluso el mismo Chuti reconoce que Gazir gana, ¿no? Entonces, claro, para mí, a nivel personal, cuento esta situación porque ha sido uno de los momentos que más cantidad de hate he tenido. Siempre he tenido bastante suerte con ese tema porque por parte elitista, la gente de la élite sí que compra mucho mi criterio porque he compartido generación con la mayoría de los que ahora mismo están compitiendo a nivel de élite. Luego, por parte del público sí que ven que tengo mucha honestidad y mucha valentía al exponer mi criterio. Entonces, digamos que por la parte del hate sí que es verdad que siempre he estado como un poco más... He tenido como más fortaleza, ¿no? Por esa parte. Entonces, nada, terminó la batalla de Chuti Gazir. Yo recibí una barbaridad de mensajes de has matado el freestyle, cuando te vamos a matar, etc. Bueno, los típicos mensajes que sabemos que recibimos. Pero luego realmente cuando vuelvo aquí a España, pues al final con Rodrigo Quesada la verdad es que hay como muchas diferencias por parte general de la gente del circuito. Yo personalmente no tengo ni buena ni mala relación, simplemente es una persona que está ahí. Y el hecho de hacer un debate con él y exponer mi opinión sí que hizo una especie de reversión que casi toda la gente que estaba como en contra de mi decisión por el tema de Gazir llegaron a escribirme, pero cientos de personas, diciéndome, Soen, no compartimos la opinión contigo, pero de verdad que me parece que tu posición es es comprensible, o sea, realmente no la comparto, pero bueno, la acepto. Entonces ahí es, yo creo que el punto cumbre en el que te das cuenta de que la profesionalización del juez va en cuanto a la transparencia y el hecho de saber cómo exponer tu criterio por muy diferente que sea el resto. Con lo cual, después de esta batida que os digo, creo que lo más importante es ser valiente y ser consecuente con el criterio que tú tengas. Y saber cómo realmente defender ese argumento, porque hay una parte muy grande siendo subjetiva. Ahora, volviendo al tema de Scone Loquillo. Un segundito. Dime. Pasa que quiero un poco considerar lo que matiza. dijiste, me parece muy interesante lo que decís de, fíjate que lo que estaba diciendo el elitismo era que tenía que ganar Chuti sí o sí, y vos como juez decidiste apagar ese criterio. Correcto. Por algún motivo técnico. Yo, por ejemplo, técnicamente creo, como decís vos, que Chuti sale demasiado fuerte, y en el formato de si vos salís muy fuerte, por ahí te quedás sin nasta, y Gazir hizo al revés, ¿no? O sea, que vos por ahí priorizaste, no sé, tal vez lo técnico o no sé lo que te pareció, pero sí pudiste apagar un criterio que estaba diciendo gana Chuti. Y acá aparece un tema importante, Rena, que es qué pasa cuando todo el mundo, y ahí está la valentía que marcabas vos, que me parece interesante, Soen, cuando todo el mundo, o el público grita para un lado, o el elite dice que tiene que ganar Juan antes de que empiece la batalla. Porque eso pasa en España, no sé si vos por ahí está la valentía, de que a veces se dice, sí, que si se enfrenta Chuti con cualquiera, no quiero decir ningún nombre para no devalorizarlo, gana Chuti yo sí. Entonces creo que la valentía que vos marcás tiene que ver con apagar un criterio también, Soen, ¿no? Es decir, bueno, ok, listo. El elitismo quiere que gane porque además si no muere el freestyle, una locura, ¿no? Claro. O sea, porque, y vos pudiste decir, no, bueno, ok, yo esto no lo voy a tener en cuenta porque realmente no puedo, o sea, me parece, es un poco lo que
lo que yo decía y un poco lo que dijiste vos, ¿no? En función a esto, ¿no? El debate concreto. Totalmente. De hecho, psicológicamente, si os dais cuenta, muchos participantes de manera indirecta, tanto con las palabras que dicen en zona mixta como con la actitud que emplean en sus rondas y demás, meten mucha presión en la escena en general, ya no solamente los jueces, sino como una situación en la que tienen que ganar porque si no se les está infravalorando y al final como son la voz realmente de la comunidad, porque seamos sinceros, realmente los jueces estamos ahí, nuestro criterio cada vez se valora más, pero la gente que tiene voz realmente son los protagonistas de la batalla en cuestión, los competidores. Había una época en España que estaba muy de moda terminar la batalla y decía, no, mira, disculpa, es que, chicos, para mí no he ganado yo, para mí era réplica. ¿Cómo sabes tú en una batalla de 30 minutos en la que tienes que prácticamente antes en el formato antiguo más de 140 casillas de puntuación si ha sido réplica o no ha sido réplica cuando hay una diferencia que es minúscula que realmente tú no sabes cómo está empleando cada persona, ¿no? Entonces, claro, al final eso traía muchos problemas y al final creo que, por ejemplo, en el caso particular de Chuti, no digo que haya sido voluntariamente, pero sí que es verdad que durante el transcurso de la temporada han habido jornadas que sin quererlo, porque lo conozco muchos años, ha ejercido como una presión que al final realmente tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo he visto en el guión, lo he visto antes Maxi un poco por encima y he visto que luego vamos a hablar también sobre el tema de rimas escritas y preparadas y ahí me gustaría luego abrir el tema de la valoración de Chuti Gazir porque creo que ahí entra un poco en cuestión ese punto de vista que tengo yo. Pero vaya, lo que estabais diciendo es eso, ser valiente, saber respaldar tu opinión y obviamente, pues, claro, o sea, creo que al final el empaparte de recursos y el empaparte de freestyle es muy importante. Es una carrera sin meta, sin final, porque al final freestyle hay muchísimo y creo que nunca vamos a ver todo el freestyle que hay y demás. Van a haber rimas repetidas que vamos a escuchar que no vamos a poder identificar por la cantidad de contenido que vamos a tener ahí. Pero bueno, al final se trata de eso, de tener un buen aprendizaje y saber identificar un poco las cosas que son más sencillas, que están más escuchadas y poder valorar un poco la agilidad mental, el desarrollo cerebral que pueda tener. Sí, reforzando un poco lo que dijiste, me parece súper importante como el poder justificar tus votos. Como que una de las primeras cosas que hablé cuando empecé a juradear fue necesito poder justificar todos mis votos. El voto que yo no pueda justificar significa que algo raro hay. O sea, que no estuve bien yo. Inefable, perdón, ¿qué pensás? ¿Qué es ser un buen juez para mí? Para mí ser un buen juez es tener la capacidad de discernir de forma equitativa, independiente del estilo de freestyle que sea, un ganador por sobre el otro y tener la capacidad de poder explicarlo de una forma entendible para la gran mayoría. Al menos de esa forma lo veo yo. Creo también que dentro del debate que se está dando es importante que no se puede comparar una FMS con una Red Bull, porque son distintos tipos de eventos que piden distintos tipos de evaluación. No hay que olvidar que FMS es un formato que apremia la regularidad por sobre la espectacularidad. Por ende, todas las batallas pasan a ser discutibles desde ese punto. Yo creo que el tema de llegar a ser un buen jurado es algo más allá de tus votaciones también. Yo como que mi pensamiento sobre quién es bueno o no es buen jurado va mucho más allá de cómo vote. Yo sinceramente no soy tanto de observar qué votan mis colegas, sino soy más de analizar qué opinan o por qué llegan a eso o cuál es su incidencia dentro de la escena y la parte histórica dentro de eso creo. Bien, una cosa importante es pensar, ¿no? Como cada dispositivo de poder o cada competencia supone un dispositivo de poder y un modelo de ganador, como decías. Suponete, la Red Bull es el circo romano, es el populismo lo que está dando fuerte ahí, el espectáculo, gana lo que quiere la mayoría en algún punto. Red Bull intentó hacer, FMS fue mucho más la idea del tecnicismo, de la regularidad, como decías vos, pero cada competencia, BDM, por ejemplo, era una meritocracia. Vos primero ganabas en tu ciudad, después en tu provincia, después había que ganárselo, y cada competencia busca como su criterio de verdad, ¿no? Pero bueno, esto que decíamos de populismo, elitismo y tecnicismo permite pensar al menos más o menos, ¿no? De dónde salen o qué se prioriza en cada una. Maxi. Creo que es un poco lo que dijeron todos mis compañeros. Sí creo que el criterio se ve y está mucho
en la devolución que uno da, en la charla con los competidores, en las devoluciones posteriormente. Por eso también creo que está muy bueno ver lo que hace Soen o lo que hace Juan Sin, de analizar las propias batallas que ellos mismos votaron, quizás hasta incluso cambiando el voto. Creo que eso es algo que es súper enriquecedor y es lo que hace un buen juez. Y creo que la manera de mejorar, más allá de que es en este mismo proceso, es conociendo más. Es mi manera de verlo. Yo intenté juecear la mayor cantidad de competencias en Argentina para entender otros estilos, para poder enriquecerse, para poder formar parte de esto. Creo que cuanto más conoces, más capacidad tenés de discernir, pese a los distintos estilos, quién es el ganador para vos y de defenderlo, y más herramientas para poder justificar eso. Sí creo que es muy interesante lo que plantea Infra, y pienso en el ejemplo también del Papo Zaina, que justo a mí me tocó votarlo, de las distintas reacciones que habían desde cómo Zaina rapeaba. En un punto de la batalla ya Zaina rapeaba para el público, y Papo rapeaba para los jurados y para algunos competidores. Ni siquiera rapeaba para todos los competidores, rapeaba para algunos competidores. Y creo que fue un gran ejemplo donde se contrapusieron estas dos cosas, y era el elitismo versus el populismo y cómo se leía esa batalla. Y ahí también está la hora de tomar el valor, que también hablaba Soen, del lado por el que vos vas, sabiendo probablemente, digo, nosotros nos chiflaron todos, tipo, creo que nunca me había pasado, nunca, que nos chiflen todos, nos chiflaron. Creo que igual el chino dio réplica, así que puede sentirse no aludido por el chiflido, pero los otros 4 jurados que votamos nos chiflaron, y creo que es un ejemplo de una contraposición fuerte de estas dos cosas. Sí, qué Sí, locura yo también también. lo que terminó pasando ahí. Perdón. No, tranqui, Rena. tranqui. Lo que dice, qué locura que terminó siendo clave porque no sumó más puntos después Zaina. Quiero decir, esa cosa de citar a Juanes, que fue una propuesta elitista. Le dice, bueno, decime quiénes son estos raperos. Y Zaina no contesta. Y después cita a Juanes, terminó realmente jugándole en contra, como quitándole su lugar de apoyo. Ese populismo, más allá de los gritos que dice Maxi, terminó haciendo que después en la internacional volvió a recuperar de alguna manera Zaina, como diciendo, ven que si a mí me dejan el público, yo puedo porque a Black Gold le pegó un Sí, pesto sí. bárbaro, un Black Gold que no podía entender cómo un chico ¿no? con criterios deportistas lo estaba pegando, le estaba mostrando lo que era la calle, ¿no? Pero bueno, pero perdón, Rena, que te interrumpí. No, está perfecto. Yo tengo... Sí, bueno, yo estaba en el público ese día, perdón. Nada. Yo estaba en el público el día del Papo Zaina, y justamente eso, para el público, todos los que estaban alrededor mío, todos decían ganó Zaina. Increíble, ¿eh? Y claro, desde el lado del jurado también creo que tenés que como darte cuenta de esa lucha que hay entre que uno le está hablando directamente al jurado y otro le está hablando al público, y por eso va a estar esa contraposición de que hay mucha gente que va a pensar que es de uno, y después, nada, al jurado le va a dar otra cosa. Vos como jurado tenés que ser consciente, creo, como de ese entorno que está pasando alrededor tuyo. Pero esta, Reina, si representás a la elite, representás al pueblo, representás a la técnica, o te partís a lo Tupac Amaru y no sabés qué hacer con eso. O a veces haces una cosa, a veces otra, porque realmente después está otro tema que me parece importante para después, Rena, que es si ustedes sienten que como jurados terminamos corrigiendo a veces. Digo, si le quitamos a uno, en la próxima jornada inconscientemente no juega, digamos, me parece que ahí, yo sé que es un tema complicado, pero digo, en general, digo, lo pensaba en relación a las competencias, ¿no? El público tuvo demasiada preponderancia en la anterior internacional, en esta, ¿le damos menos? O sea, y para no confundirnos, para no, digamos, ¿funciona o no? Creo que es importante empezar a pensar, por eso que decías, Rena, ¿no? Porque, ¿qué pasó con esto? Digamos, el público vio una cosa, el jurado vio otra cosa, porque obviamente Papo estaba captando al jurado, y lo que dijo Max, increíble detalle bien irónico tuyo, y algunos participantes, porque algunos no pertenecen a la elite, ¿no? Pero bueno, digamos, si convenció al jurado que los que votan está bien, digamos, es como un coso para discutir después en el video cuando uno lo mira, ¿no? Sí, Por eso es una de las cosas que siempre recalcamos. Bueno, de hecho Capo también está un poco en esa misma tesitura. Es que una batalla que votes detrás de la pantalla no tiene nada que ver con lo que votas en directo, porque hay una energía, ya hay una serie de sensaciones, una cadencia, unas líneas que no puedes llegar a percibir. Yo, por ejemplo, desde aquí sí que veo muy clara la victoria de Zaina, pero pienso que mi voto no tiene ningún tipo de validez, sabiendo que yo no estuve ahí en ese momento, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa de esta batalla, ahora que se ha abierto el melón en este debate, que estuve hablando con Daro cuando estuvimos de jueceo en el torneo este de plazas que hubo hace un par de meses de Red Bull, y salió el tema de esta batalla del Papo contra Zaina. Entonces, a mí me gustaría saber vuestra opinión acerca de cómo evaluáis cuando hay una pseudo ventaja cultural acerca de, por ejemplo, lo que pasó en el Random Mode, ¿no? Que salió, si no me equivoco, Snoop Dogg
y Dr. Dre fueron, la pareja que estaba Sí. en las imágenes. Claro, o sea, Zaina realmente no está obligado. Está claro que al final el freestyle es una rama del hip hop y demás y de la cultura urbana. Y a mí, incluso a mí, intentando verlo desde otro prisma un poquito más neutral y más objetivo, sí que realmente no entiendo cómo Zaina no sabe quiénes son Snoop Dogg y Dr. Dre, ¿no? Pero claro, realmente Zaina lo que está haciendo es desarrollar una imagen sin tener la ventaja cultural de conocer quiénes son esos dos personajes públicos, y realmente lo está aplicando bien, porque sabe que son raperos muy famosos, mete lo de la eminencia y tal. Papo, a nivel emocional, a nivel elitista, como estabais diciendo, sí que sabe cómo contrarrestarlo, pero bueno, creo que al final, por lo que hablé con Daro, se perjudicó, cayó en saco roto el hecho de que Zaina no supiera quiénes son esos dos personajes, con lo cual, Y no sabemos si no sabía, porque por ahí no lo quiso hacer esa rima. claro. Nos quedó la sensación de que no sabía. No, aclarémoslo, porque digo, o lo sabemos que no sabía. Entonces, yo creo que al final hay que valorarlo desde el punto en el que Zaina realmente no sabe quiénes son, pero sí que está haciendo un desarrollo mental, argumentando y sacando una rima acerca de lo que él está viendo, aunque no sepa quiénes son. Y Papo, por el hecho de que sepa que son Snoop Dogg y Dr. Dre, para mí no tiene más mérito, porque cada uno está partiendo desde una base de una cultura. ¿Me entendéis? ¿Cómo Sí, lo vivisteis ahí? es que justamente como, o sea, la idea del formato es que si a vos te aparece algo, vos podés como hacer lo que se dice pensamiento lateral y decir una cosa que Sí. se relacione, pero no necesariamente eso. El problema creo que fue más como eso, cómo quedó él, como que quedó como que no sabía. Ese creo que fue el problema ante justamente la élite, que no pasó con el público, capaz que es más fanático del freestyle y de la batalla en sí, por lo que se vio. Claro, yo Creo la sensación la entiendo, pero cara al formato, que realmente el formato lo que hace es valorarlo desde un punto neutro, ¿cómo lo veis vosotros? Me interesa saberlo. Claro. Pero igual vos dijiste una cosa, Soren, que fue buenísimo, que es que para el espectador empieza la batalla con el host, pero para nosotros que somos jueces y competidores y sabemos que empieza ni bien llega el colectivo, cada uno llega al hotel. Y como decías vos, quizás hay un montón de cosas que no estamos viendo, que la elite sí ve, que se juegan ahí ¿no? en las discusiones, lo dijiste vos, en relación a lo que por ahí fue la final española y lo que se siente desde antes, ¿no? Y que por ahí, por eso el público a veces no termina de entender, y que en algún punto, si uno lo piensa, las batallas vienen, no sé si existe la justicia, porque uno podría pensar la retórica de Aristóteles, hay que convencer a la gente de que gané, Sí. hay que convencer a 3 de 5 de que ganaste, no es ciencia esto de que ganaste o perdiste. Si yo convenzo a 3 jurados de 5 de que gané, y si lo convencí con el elite, con conocimiento elitismo, con populismo o con tecnicismo, da lo mismo. No es no tiene que estar los 5 de acuerdo para que haya un ganador. En formato Red Bull, sí. En formato de FMS realmente tienes que convencer que las rimas que estás haciendo tienen un valor numérico superior a lo de mi rival. Sí, si supiera, por ahí ustedes España sí, pero en los demás países la planilla no es leída tal cual. Por ejemplo, yo que fui juez de Argentina, nosotros valorábamos siempre más la segunda parte de la batalla que la primera. Digamos, nadie ganaría, si uno estuvo bien en la primera parte y otro en la segunda, generalmente se daba, esto digo por estadística, como crítico, que he sido más que juez, termina ganando el que está mejor en la segunda parte. Sí sé que por ahí en España no sé si están así, yo creo que a veces se compensa, pero en Argentina, si vos tuviste un muy buenísimo hard move, pero después te caíste, termina como teniendo ventaja el que estuvo mejor en la segunda parte, por ejemplo. Eso es una lectura, creo, argentina del formato, ¿no? Igual la segunda parte de la batalla suma más puntos que la primera Claro, parte. porque tiene las respuestas de la sangre. Tal. Claro. Los minutos libres, las respuestas en la sangre, ellas son como 12 o 15 patrones más que la primera parte de la batalla. Pero, por ejemplo, les digo una cosa tonta técnica. Si vos salís, y esto lo he visto porque es técnica pura, a tirar argumentos de batalla en el easy mode, los perdés para después. Y vale mucho menos tirarlo al principio que después. O sea, conviene que en la primera parte hables de otra cosa. Vos lo sentís que en España no, pero en Argentina si vos salís a tirar los argumentos al principio Sí, y después, bueno, lo repetiste demasiado y ya lo dijiste a esto. Claro, a ver, pero por ejemplo, tenemos el caso Chuti, que si de repente sale el Easy Mode y todos los estímulos los aprovecha para relacionarlos con que Gazi se repite las rimas, cuando luego le toque el minuto de propuesta, está claro que si vuelves a tirar sobre que repite rimas, realmente es algo mucho más mermado porque no tienes apenas diversificación. Entonces, pero yo creo que sí que para mí
a nivel personal ya, el hecho de que haya un easy mode y además lo encare con el personaje y lo personifique, por ejemplo, lo que hace Chuti contra Nitro en la internacional, de que al final le personaliza, le tira hasta de la liga, al final creo que tiene mucha magnitud y mucho valor el hecho de que pueda aplicar ese tipo de cosas, y si encima lo haces con estímulos, realmente mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay dos puntos de vista acerca de esto. Porque con el tema de, por ejemplo, en el Chuti Gazir también, que es una batalla que creo que todos hemos visto. La temática WhatsApp, me parece, por ejemplo, que la manera que tiene Chuti todo el rato está personificando la temática, diciéndole en plan de que las escribes, de que las repites, etc, etc, camuflándolo con cada una de las 4 intervenciones. Y luego Gazir le contesta lo del WhatsApp tirándole a... No sé si le dice algo de la novia, algo de que está calvo, algo de que él también piensa rimas, es decir, ahí está como diversificando. Para mí el hecho de personificar las rimas buscando como diferentes sectores en líneas de fuego de ataque, a mí eso me parece que sí que tiene mucha validez. Obviamente luego la sangre no vuelvas a reiterar el mismo caso, pero en España sí que se valora mucho el esfuerzo que conlleva el hecho de poder personificar las rimas contra el rival en rondas que igual... la vara de exigencia está más baja, ¿no? Porque al final, si lo que haces es personificar, tu mente está yendo mucho más a más revoluciones. Maxi. Sí, no, coincido. Creo que un ejemplo también de esto, y ahora vuelvo al Papo Zaina, creo que fue la Nacho Mecha, que Nacho también personificó desde el principio lo del engaño y toda esta temática, que no le vino para nada bien a lo largo de la batalla. De hecho, en el minuto de ataque termina atacando con lo mismo. Pero sí, yo creo que tiene que tener un valor adicional. O sea, mientras no se vuelva, yo hablaba con Daro también, lo vuelvo a nombrar a Daro, de que está bueno en un punto empezar a castigar o que pierda impacto la repetición del argumento, si el argumento es siempre el mismo. Mientras eso no implique encerrarse, creo que es rico. Yo creo que justo en el caso de Nacho no era un argumento que le convenía desde el principio, y me acuerdo que lo usó en la segunda rima del Easy Mode, y lo usó en el minuto de ataque, y lo usó todo lo que pasó en el medio de ambas cosas. Eso respecto a eso. Y respecto al Papo Zaina, respondiendo más a la pregunta de Soen, lo que vi yo fue que encontró el camino Papo en ese momento, como que encontró el camino argumental donde él podía atacarlo, porque hasta ese momento no estaba pudiendo, más allá de que Papo es muy bueno en el formato, entonces suma los estímulos, suma las casillas extra que después hablaremos, no había encontrado el argumento donde pegarle, y ahí encontró ese argumento que de alguna manera es el que recurre el Tata después, es el que recurre Stuart después, que es el argumento con el que siempre se golpea a Zaina. Creo que por eso marcó la diferencia en la batalla, más que por el patrón puntual y por no haberlo sabido. Digo, yo como jugador particular no le puse un 0 a Zaina, ni le puse no le penalicé no saber concretamente ese patrón. Sí creo que después Papo a partir de ahí encontró una batalla, y mismo Papo termina nombrando raperos vieja escuela que a mí mismo como jurado reconozco me quedan fuera del alcance. Quizá, digo, valoré rimas, que después debatiremos sobre esto de una manera promedio, que quizá tendrían que haber sido mejores, y capaz en vez de 8 de Papo me daba de 9, no sé, digo, pero en el momento terminó encontrando por dónde llevar él la batalla para contraponerse a Zaina. Creo que por eso fue determinante ese random. No sé, Inefable, vos qué pensás de la batalla. El Papo Zaina, claro, yo creo que, y ahí también entra la disyuntiva con nosotros como jurados. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que estar enterados de toda la información? Por ejemplo, si alguno de los 5 jurados no hubiera sabido que era Snoop Dogg y Dr. Dre era, ¿no? Sí. Entonces, nosotros igual corremos un poco con la obligación de estar al tanto sin que se nos comparta tampoco previamente cuál va a ser el estímulo que se va a usar. Por ende, el competidor, yo creo, y estoy de acuerdo también con Maxi y también con ustedes, que yo tampoco penalizaría el hecho de desconocer quiénes son específicamente, pero sí ocupar la conceptualidad de lo mismo. Por ejemplo, hablar de rappers antiguos estadounidenses, si es que no tengo claro quiénes son cada uno. Creo que ambos tuvieron como distintos tipos de fortalezas, pero creo que Papo es muy bueno para leer las batallas, como en la mitad de la batalla, es muy bueno para discernir y llevarlas a la finalización y llevarse la victoria. Al final, Bueno. yo creo que es un riesgo, perdona Renata, es un riesgo que decide correr cada MC en cuestión. Es como cuando van a una internacional y realmente los jueces no son de su país. Obviamente, con cosas de su propio país que puedan aplicar, que puedan tener un efecto con el público, va a ser algo mucho más acogedor, le va a envalentonar más, pero corre el riesgo de que el resto de jueces no lo entiendan.
No, entonces al final es un poco lo que pasa. Si de repente llega Papo, por ejemplo, utiliza recursos como pueda ser nombrar a raperos vieja escuela, realmente a lo que se expone es que los jueces que no lo entiendan le metan un 1. Lo que no tenemos que hacer los jueces es tener miedo a estar valorando mal una rima por desconocimiento cultural, el cual realmente creo que es responsabilidad del propio competidor el hecho de encorsetarse en el formato, suena mal, pero es así, y saber decir cosas lo suficientemente globales, porque al final decir cosas en las cuales tienes ventaja cultural, me reitero, al final conllevan ese tipo de riesgo. O sea, al final tenemos que ser valientes en ese tema. Yo, por ejemplo, el tema. Hay un ejemplo de Hander. Hubo una temporada que perdió por 6 o 7 PTBs, no me acuerdo exactamente cuál fue la cantidad. Pero Hander descendió y Force fue al playoff porque había una temática que pusieron en una jornada que era Fortnite. Y Hander hizo una rima que fue: sale Fortnite porque a ti la Red Bull se te fue. Y resulta que Tifue es un jugador excelentísimo de Fortnite. Ahí el Fortnite era mucho más joven, llevaba poco tiempo. Entonces eso es una rima que prácticamente todos los jueces calificamos con un 0 o un 1 dando el beneficio de la duda, porque en aquel momento no éramos tan valientes para castigar cosas que estaban fuera de nuestra cultura, ¿no? O en base a nuestro desconocimiento. Entonces esa rima, después, haciendo un análisis, si todos los jueces hubiéramos sabido en ese momento quién era Tifue, Hander hubiera jugado el playoff y Force hubiera descendido. Pero entonces Hander lo que está haciendo en esa batalla, en esa ronda, es aplicar una rima que va en función a su ventaja cultural, con lo cual es algo que no le está costando un esfuerzo de búsqueda como alguien que no juega al Fortnite en esa cuestión, con lo cual el riesgo a lo que se expone cuando llegan rimas a nosotros que no entendemos, no tenemos que tener miedo a castigar esas rimas, porque es un riesgo que lleva el competidor en cuestión. Claro. Rena, igual escuchá la palabra que dijo castigar. O sea, es interesante pensar, la palabra que utilizó Soen fue castigar, como si el juez tuviese que castigar, ¿no? O sea, no necesariamente podríamos pensarla, a ver, es una cuestión, a ver, porque yo pienso cuando uno diseña la planilla, que para mí se podría rediseñar, es que podría haber puntaje negativo. O sea, y que por eso serviría, por ejemplo, para relleno, para cosas que nos parezca que tendría que tener puntaje negativo. Sí, pero la palabra castigar creo que marcó toda una idea de una concepción cultural española, ¿no? De lo que es ser juez en algún punto. Bueno, es que al final, ¿no? Inefable antes lo ha dicho perfecto. Realmente el formato FMS lo que busca es que sea regular. La palabra castigar, el concepto castigar, lo aplico cuando hay una rima que realmente baja en esa media, que lo que te ayuda es mantenerte, porque al final en el formato FMS gana el que menos falla muchas veces, no el que más acierta. Bien, yo creo que es una cuestión española, yo creo que es una cosa española que acá en Latinoamérica lo cuestionamos, que por ahí a veces uno dice, ¿por qué lo cuestionamos? Porque la verdad, o tendríamos que cambiar la planilla, pero yo creo que sí, por eso te lo marcaba, ¿no? Acá tal vez un tipo como Cacha, nosotros lo descendimos dos veces lo descendimos a Cacha, y por ahí en otra liga no lo descendería la Cacha. Lo descendimos. Sí, claro. Sí. Es que lo descendimos. De hecho, cuando él no desciende, fue porque yo escribía en esa época y empecé a decir el personaje Cacha contra todos. Y le iba re bien cuando iba contra todos, porque se peleaba contra el público, contra el jurado, y le servía ese personaje. Después, cuando lo perdió, lo descendimos dos veces, pero por decreto casi. Era como, es deportivo. O sea, igual si vos te pones a pensar, es cierto lo que la gente le dice. Cacha trabaja con ideas generales generalmente, ¿no? Que es esa, pero para la planilla estaría bien, porque es regular, digamos. Quiero decir, no va a tener un riesgo enorme, que es por ahí lo que le cuestionamos, pero tampoco va a tener un 0. Digamos. Hay como un balance, ¿no? En plan, lo que es más genérico es mucho más complicado que sorprenda al jurado a día de hoy o que haya un desarrollo como más complicado. Y cuando es algo que tienes una ventaja cultural, sí que digamos que al final eso es como que tiene mucho más impacto, pero tienes como más riesgo. Chicos, perdón. Cortamos esta primera parte de la llamada, les vuelvo a pasar el link, entramos de vuelta y cambiamos de tema. ¿Les parece? Ok. ¿Estamos cerrando? Dale, ahí les paso de vuelta y entramos ya con otro tema. ¿Querés hacer alguna corrección de cómo venimos laburando? Rena, vos, Max y los chicos. Yo creo que está bien que sea fluida la charla, o sea, Okay. Yo lo que quería no preguntar... hace falta que sigamos todos los puntos, sino que justamente está buena esta. Lo del Papo Zaina, simplemente quería saber si realmente le beneficiáis a Papo y castigáis a Zaina. El destino me ha dicho ya que hablo demasiado, no pasa nada. Apretá a grabar más, sí, acordate. Sí, está. Para No, que Infra, ¿estás amigo? ¿Estoy? ¿Me escuchan? Sí. Estaba buena la pregunta, Zoe, grabala, por favor. Estaba buena la pregunta que iba a tirar.
Listo, vamos Era para el atrás. origen de lo Recording in que... progress. Era el origen Ahí de lo que va. había... Era el origen de lo que había hecho la pregunta esa. Retomo yo igual. Un poco, si penalizamos, o sea, la pregunta era, un poco para cerrar este tema, era si penalizamos a Zaina y valoramos más a Papo desde ese momento en la batalla. Yo, en particular, a mí lo que me pasó, que creo que Infra esa fecha no estuvo, así que creo que justo fui el único que está acá que la votó. Yo, a partir de ahí, sí sentí que si bien Zaina tuvo picos altos, en el formato, en lo que es el formato, Zaina no puntuó tan alto desde ese momento. Papo respondió más, o sea, no creo yo que la diferencia haya estado específicamente en eso. Sí que ciertas rimas de Papo tuvieron más impacto por lo que había pasado anteriormente, simplemente usándolo como estímulo, quiero decir. O sea, el estímulo de no sabías esto, entonces no vas a saber esto, entonces cómo vas a saber rimar o ser rapero o ser de la calle, digo. De alguna manera le dio más fuerza, pero no, yo creo, particularmente, yo no penalicé a Zaina de ninguna manera. Y posta, de verdad, siento también que generó un antes y un después en la batalla en Zaina. Pese a que Zaina tiene alguna rima muy buena, como por ejemplo cuando habla del Chino CNO, que es verdad que Chino CNO había hecho una exhibición, había tocado unos temas y justo Papo se fue en ese momento y se lo marca y le marca una contradicción. Zaina tiene buenos momentos, pero aplicando el formato no fue tan regular. Yo creo que ahí me termina de hacer la diferencia y que toma más fuerza su argumento, pero no necesariamente por penalizarlo. Es eso básicamente. Y quiero sacar un tema que lo habíamos dejado medio en el tintero antes y le quiero preguntar a Inefable porque es lo que estuvimos hablando un poco en la previa, que qué piensa sobre las rimas escritas o el tema de las rimas escritas y la posible penalización de una rima que puede parecer escrita o una repetida. Iba a preguntar justo eso. Perfecto. Creo que tengo dos visiones. Igual siempre creo que siendo jurado es súper bueno criticar todas tus posturas y llegar como a una conclusión poniéndolas todas en la palestra. Por una parte, primero, y esto lo dejo como pregunta abierta hacia ustedes, ¿a nosotros nos contratan para evaluar lo que pasa en el momento de la batalla solamente? ¿O nos contratan para evaluar el concepto histórico del enfrentamiento? Primera disyuntiva, por ejemplo, porque a nosotros al final evaluamos lo que pasa ahí. ¿Hasta dónde llega como el requerimiento de que nosotros sepamos todo el storytelling que hay detrás de ambos competidores? Esa es como la disyuntiva. Mi opinión al respecto, yo creo que, o yo veo al menos como parte de mi trabajo, estar enterado, ojalá lo más actualizado posible del freestyle en el mundo. Total, ojalá haber visto la mayor cantidad de batallas posibles, porque creo que es casi hacer trampa ocupar alguna rima que ya haya sido dicha o algún argumento que ya haya sido dicho, ya sea por ti o por otro competidor, ocupado de la misma forma para generar el mismo daño. Creo también que existen formas inteligentes de ocuparlas, ya que hay diferencia entre repetir, entre reciclar, entre citar, entre hacer mención al respecto de una rima así. Yo creo que igual nosotros como jurados, sobre todo cuando ya uno va teniendo como experiencia al respecto, nos damos cuenta cuando una rima viene de un punto en el cual no es improvisado. De hecho, hace poco en Colombia, ¿con quién fue que lo hablé? No recuerdo con quién de mis colegas lo hablé, pero en la mente, cuando tú ocupáis la parte creativa del cerebro, tiendes a mirar hacia un lado. Y cuando ocupas la memotecnia, o sea, recordar, tiendes a mirar a otro. Y también tus labios actúan de forma distinta. Así que al menos yo creo que ocupar una rima escrita por el hecho de que tenga la misma incidencia que tuvo cuando se dijo y no transformarla o algo, sí es totalmente penalizable. Creo que a la larga es como hasta infravalorarte a ti mismo como competidor, tener que recurrir a ese salvavidas si no se te ocurre nada más. Al final yo creo que es mejor morir con la valentía de improvisar, aunque no sumes, a recurrir a ese patrón de repetir algo que es como un salvavidas, pero te jugáis al límite de si es que alguien sabe que es escrito o no es escrito. Eso creo que no. Yo iba a repreguntar con lo primero que dijiste, si lo iba a decir antes y justo me diste el pie de, ¿ustedes creen entonces, o sea, yo creo eso por eso, que un jurado tiene que estar informado de la mayor cantidad de cosas posibles, es decir, cultura general, el circuito batallero, o sea,
el ejemplo de ir a una internacional, obviamente los competidores tienen que saber que estás en una internacional y justamente hay gente de todos los países, pero digo, como jurado, nos tenemos que informar entonces un poco sobre principalmente sobre cada competidor, pero también sobre el contexto de que justamente es una internacional. Perdón, porque me surgió algo que pensé recién con lo que dijo Ine y uniendo ambos comentarios. Sí, o sea, pienso que sí, pienso que está bueno, pienso que también el competidor se arriesga antes, como dijo Soen, como que si el competidor dice algo muy específico, también tiene que hacerse cargo de la especificidad de lo que está diciendo. Pero, y ahora volvemos a lo de las escritas, pero ¿qué pasa? Pienso yo, ¿no? Cuando, por ejemplo, le dicen al Leto que se mudó a Palermo y yo sé que el Leto no se mudó a Palermo. O sea, ¿cómo valoramos la rima que es una mentira, pero que quizá para el público no es una mentira evidente, pero sí para mi conocimiento es una mentira evidente? Digo, a mí mismo como jurado más o menos impacto. O sea, quizá para el público se sintió yendo a puntaje como un 2,5 y quizá para mí, si la ejecución fue prolija y demás, puede ser un 1,5 o un 2. Pero digo, creo que también ese saber es un saber que hasta qué punto lo jugamos o no es interesante. No sé qué piensan Infra y Soen. Bueno. Infra, dale. Vale. Primero no salimos nunca de los 3 criterios que marqué, elitismo, No, populismo. Eso es interesante para que quede claro de que ustedes a veces siento que están como buscando la justicia, en realidad hay que convencer a alguien de que gané. No es una cuestión de ganar o no ganar, es de convencer a alguien. Obviamente que el jurado, como dice, y me pareció muy interesante lo que dijiste, Inefable, de casi el pedagogo juez, ¿no? Y acá aparece el que castiga, el pedagogo que enseña, a la movida, pero fíjense cómo en Chile aparece un juez pedagogo, en España uno que castiga, en Argentina no sé todavía, bueno, pero cómo aparece cómo se piensa la función, y lo que decís de lo real es lo que termina pasando con el caso Zaina. Zaina tenía una credibilidad, le había ganado a Clan, diciéndole policía a Clan, él diciéndole te viniste de policía a Clan, había logrado una credibilidad que la pierde en algún punto con esa rima, y después fíjense que contra Stuart parecía todo el tiempo decirle cosas que no eran creíbles, que por ahí para un público de otro país era creíble, pero decirle que no tiene sentimiento a Stuart, decirle que no tiene calle a Stuart, le dijo un montón de cosas que no eran reales. Y como dicen en la ciencia, un reloj roto 2 veces en el día dice la verdad, la hora que está parada. Entonces digo, en algún punto, si no está diciendo la verdad, uno debería pensando que en el freestyle la dimensión de lo real es como importante. De hecho, cuando Zaina contra Stuart dice, yo fui víctima de un niño que la movida me puso en este lugar y que vos me ganaste, y bla, 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 ahí sí podría haber tenido un ángulo para ganar la batalla a Stuart, que es desde lo real, ¿no? Desde el lugar de dónde me creen. Y yo creo que ahí creo que es importante pensar esto de convence, ¿no? Y yo creo que ahí está la riqueza de las distintas FMS, la Chile, la Argentina y la España, es que obviamente si yo voy a un internacional creyendo que la razón la tiene Argentina, y me voy a encontrar con que no va a funcionar a nivel internacional. Y al revés en cada internacional, digo, quiero decir, en Argentina vendimos la idea de rapear mal técnicamente, pero con mucha emoción, y capaz que a Soen dice, che, pero le erraste todas fuera el patrón. Digamos, y al revés, viene alguien perfecto, y nosotros decimos, bueno, pero no transmitió nada. Entonces, quiero decir, yo creo que es importante esto que vayamos debatiendo. Yo creo que lo importante es que más allá de la justicia, de saber si fue escrita o no fue escrita, tiene que convencernos de que no fue escrita. No, o sea, el jurado en algún punto tiene que, no puedo yo estar, a ver, porque no puedo conocer, por ejemplo, una cosa tonta, pero esto es las paradojas de FMS. FMS logró un dispositivo de ascenso que profesionalizó, pero hace que para que vos seas campeón del ascenso tenés que repetir 1000 rimas, porque tenés 150.000 competencias en todo tu país. Entonces, ¿qué vas a hacer? Repetir, porque tenés 150.000 batallas iguales. Entonces, qué loco esto, ¿no? Digamos, para pensarlo. Pero bueno, si yo creo que lo importante, o al menos de ahí cierro yo, es que tiene que ver con convencer, digamos, en algún punto. Por ejemplo, ¿qué pasa? En Argentina convencimos a todos de que lo mejor era el pasado. Ahora, te vas al internacional y te vas en octavo, ¿y qué pasa cuando volvés? ¿Qué pasó? Le pasó en un momento que muchos argentinos en la cuarentena tenían un concepto de lo que era el freestyle, se fueron a UNC, creo que se llamaba así, la primera competencia, que estaba Gasir y Chuti como loco, y volvieron todos como pensando de otra manera. O la Gold Level 5 contra 5. Todo el equipo argentino se fue con una idea y volvió con otra de lo que era el freestyle en el presente. Digo, uno puede a nivel local creer algo, bueno, en Chile yo creo que es para inefable, ¿no? Como por ahí, gente que son sagradas dentro del país y después por ahí afuera no rinden
y al revés, gente que por ahí no es tan vista en Chile, afuera rinde. Entonces yo creo que es un tema interesante esto que estamos haciendo de los jurados, de pensar justamente eso, ver por qué en un país valoramos una cosa o nos convence una cosa y en otro país convence otra cosa completamente distinta, y si podría la posibilidad de armar una amalgama, porque yo creo que el freestyle, por suerte, evoluciona por todos los puntos de vista, por el español, por el chileno, por el argentino, que marca como cuestionamientos, ¿no? Si no serían, listo, nos pusimos de acuerdo, serían todos competidores iguales. Claro. ¿Soen? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. A ver, aquí quizá me explayo un poco, ¿vale? A ver, creo que cuando hay una batalla de gallos en dos competidores, siempre hay una narrativa y siempre hay como una interpretación, ¿no? O sea, de primeras no siempre hay facts, sino con perdón de Zaina, o sea, no es con ningún tipo de falta de respeto ni nada, pero Zaina en una liga donde es tan pasional, donde hay tanto rapero, ¿qué herramientas va a utilizar si realmente está obligado como a hablar desde la verdad? Que no, que no ha tenido ni problemas de salud como ha podido tener Clan o qué tal. Entonces, claro, al final, cuando uno de los dos personajes, en este caso Zaina, interpreta el papel de que le tira Clan de policía, tanto por parte del público como por parte de la élite, como por parte de los jueces, yo creo que no se trata de mermar que Zaina haga eso y no diga una verdad, sino que saben que Clan, a la mínima que conteste con algo que sí que sea un hecho de verdad, va a tener como ese peso de poder extra. O sea, realmente creo que tenemos que aprender a discernir, que esto es el significado que nos ha dado Inefable al principio, que ha sido brutal, chapo, que ahí es cuando tenemos que intentar que la parte emocional no merme a un lado y realmente le dé más valor a otro, porque si no se marca un abismo muy grande que realmente creo que marca mucho la diferencia en lo que viene siendo el... Entonces, claro, llega un momento que con el tema de rimas preparadas, creo que una manera de saber cuándo una persona no está improvisando es cuando tiene un rendimiento estándar durante gran parte de la batalla, llega a los minutos de propuesta y de repente hace rimas brutales, las 4 barras con sentido, hace hasta coreografía, respiraciones, no tiene ningún tipo de fallo. Cuando realmente está en este pico, hace así y luego baja. Yo creo que es una manera también de saberlo. Para mí, penalizable a día de hoy es cuando alguien repite 4 barras con sentido o hace una tercera y cuarta barra que es calcada de otra cosa que ha sucedido. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, viene el tema de cómo lo podemos hacer. Yo, teniendo el debate con Quesada que tuve en su momento, a día de hoy, creo que el hecho de castigar si una rima está preparada o no está preparada, el hecho de tener como esa lupa y esa fijación, te hace muchas veces perderte de cosas que pasan en la batalla que necesitas estar con un foco de atención, ¿no? Como es a nivel emocional, cómo se está llevando, el feedback que está teniendo, la sensación que te da de cómo le está ganando, ¿no? Entonces yo creo que al final tenemos dos opciones, o castigar con un látigo en la espalda al que pensamos que realmente se está pensando en las rimas y se las está preparando, o realzar a la persona que realmente nos demuestra que está haciendo freestyle. Esto es una cosa que Gazir hizo cuando se enfrentó contra Zasco en Murcia. Es un ejemplo muy simple, pero BKS, por ejemplo, los presenta como batalla de cuentas pendientes. Entonces, Gazir, ese concepto de cuentas pendientes, lo utiliza para abrir en el minuto de propuesta a Zasco, con lo cual sí que nos está dando un feedback de que realmente sí está improvisando. Sí. ¿Vale? A día de hoy hay tantos estímulos, hay tantas cosas que se han desarrollado, que todo el mundo va a repetir rimas. O sea, si tuviéramos un informático como el del humor del freestyle contratado, buscando repeticiones, yo estoy convencido de que el 95% de la gente de la élite tendría como conceptos que se han repetido que ni siquiera ellos mismos se han dado cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, ya viene en qué es el freestyle, ¿no? Yo, por ejemplo, la batalla de Chuti contra Gazir, realmente lo que es el freestyle, lo que es la improvisación al uso, pues yo a lo mejor diría que hay un 30% de improvisación. Porque realmente nosotros, las personas, los seres humanos, cuando tenemos una situación que realmente es clave en nuestro día a día, que va a suponer un antes y un después, que realmente sí que ejerce una responsabilidad de manera directa o indirecta, nosotros como seres humanos inevitablemente tendemos a dibujarnos esa situación muchas veces en la cabeza, en qué va a poder pasar, en diferentes variantes, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es el freestyle a día de hoy? A día de hoy ponen una instrumental que tú no sabes qué instrumental te van a poner, y tú realmente lo que haces es poner conceptos a tempo, ¿no? Porque realmente a día de hoy, por desgracia, la gente que va con la mente en blanco no está al ritmo competitivo de la corriente que a día de hoy está. Entonces, con lo cual,
la gente en las batallas de free. Mirad, por ejemplo, Teorema. Tío, por ejemplo, bueno, luego hablaremos lo del tema de los skills que hemos hablado antes cuando no estaba Inefable, ¿no? Pero Teo, por ejemplo, hace todo el rato una métrica absoluta que es ABBA, ABBA, BA, y Teorema, aún siendo un pilar fundamental del freestyle, no solamente en Chile, sino a nivel histórico y a nivel internacional, se nota que hay veces que no está ese ritmo competitivo de lo que significa lo que es el freestyle a día de hoy dentro de lo que es una batalla de gallos como tal. Entonces, por ejemplo, el Chut y Gazir, mi prisma, mi punto de vista fue diferente, porque claro, Gazir venía de que se vieran vídeos de él repitiendo rimas, ¿no? Entonces, ¿cuántas rimas Chuti repetiría que no se ha hecho en un recopilatorio y que realmente la gente no ha consumido? Con lo cual ahí creo que la manera de evaluar, creo que hay un antes y un después con esa batalla que se pueda ver, y la manera de evaluar ya va más allá de tener que estar fijando en esta rima la ha repetido. Obviamente, si son 4 barras exactamente igual, es un cero calcado, porque realmente no estás haciendo ningún esfuerzo por improvisar. Y si realmente te ponen un estímulo y tú detectas que la manera de salir del hard mode son con 2 barras en ese concepto, que es exactamente igual como ya has dicho, sí que es verdad que requiere un castigo, como decimos, o una penalización. Y esa penalización no es ponerle un 0, sino una rima que sería un 3, a lo mejor ponerle un 1. Y es algo, por ejemplo, que me pasa. En los minutos de propuesta, por ejemplo, muy rara vez pongo un 3 o pongo. El Chuti, por ejemplo, hay un momento que abre el minuto con Gazir, creo que contesta el primero y abre en el segundo, es decir, de los 4 minutos de sangre, Chuti ocupa el 2 y el 3, y en el tercero, el primer patrón que dice, empieza y dice: Teorema le ha robado, Lobo le ha robado, no sé quién le ha robado, no sé cuántos le ha robado. Eso es una rima que si viene en una respuesta, podría ser un 3 perfectamente, 3,5, si no se traba la tercera barra, porque sí que es verdad que se le va como una sílaba a una palabra y se nota ahí como un trozo, ¿no? Pero esa rima, como sale de la nada, es una rima que no puedo dar por hecho que está preconcebida, porque claro, si durante el transcurso de la batalla esa rima la ha pensado, es una cosa que realmente es lícito, es legal. Pero no es lícito cuando es una rima que has pensado hace 3 meses en tu casa. Entonces yo no tengo manera de meterme en su cabeza, no tengo manera de comprobarlo, porque sé que son unos fuera de serie todos, ¿sabes? Los que están en la élite, y yo no puedo saber a ciencia cierta si eso es una cosa que tienen preparado desde su casa. O es un concepto que realmente han pensado, yo qué sé, durante el transcurso de la batalla. Por eso yo no puedo castigar a Chuti en el momento en el que le hace 3 preguntas el kickback a Gazir, que son frases que ha repetido. A lo mejor esa estrategia la ha pensado antes de empezar el Lísimo, después del minuto de presentación. No lo Hay un podemos tema saber. interesante. Hay un tema interesante, Rena, bueno, no sé si saben, pero yo tengo una escuela de rap y estoy todo el día escuchando rap y rapeando. De hecho, rapeado con un montón de gente todo el día, y acá hay freestyle sí o sí, porque un día, no sé, entra Babi, que puede entrar a la escuela y rapea contra Sara, y yo no sabían que iban a batallar y batalla, no sé qué hay freestyle. Vale. Y lo que pasa es que uno termina valorando mucho el oficio, pero el espectador y los jueces, si alguien va de freestyle, a veces no lo valoran, ¿eh? A veces se valora que haya un argumento picante, porque si no, a veces el freestyle hace que se rapee muy bien desde el flow. Bueno, un caso extraordinario es, por ejemplo, que cambia mucho también es Acertijo de freestyle. Cuando está en entrenamiento crece un montón, y después en batalla como que está más pendiente por ahí de otras cosas que no es la batalla. Pero eso es interesante marcar a veces que premiamos también, porque yo creo que también, pues desde el punto opuesto, creo que deberíamos premiar. Yo creo que es muy difícil saber qué está escrito y qué no. Sí, obviamente uno se da cuenta lo que está diciendo, que yo estoy todo el día batallando con batallas que son todas de freestyle, porque claramente estamos entrenando, o sea, entonces todo nuevo, pero también digo, ¿la gente valoraría el oficio puro? Yo, por ejemplo, puedo escuchar a alguien y escucho música, escucho tecniqueo, y me gusta eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo de Sara, que trabajó con nosotros durante un año. Sara rapea increíble. Ahora, ¿se valoraba el rapear increíble de Sara? ¿O se valoraba cuando entraba en el tema más Sara Morbo, como le llamaba yo, ¿no? Cuando entraba el Sara Morbo, de hecho se le pedía que entre en el Morbo y ella no quería. De hecho, les voy a contar una anécdota muy interesante de entrenamiento. Al principio, cuando empezamos a trabajar ella, yo primero lo que hice fue que rapeara bien, porque sabe rapear bien, más que el Morbo. Y un día hicimos un entrenamiento de que todos los varones de la escuela le tiraban. Y en un momento se angustió ella. Y yo dije, nunca más vamos a hacer esto. O sea, digamos, que te pase en la Liga Española, pero no vamos a anticipar esto porque te hace mal. Y de hecho empezó a rapear y terminó rapeando. Bueno, no sé qué pensás sobre ahí, pero nosotros desde acá sentíamos que cada vez crecía más en el rap. Pero digo, a veces a un encino se le pide otra cosa también en la batalla, además de rapear bien y de freestyle. Digo, a veces se le pide también que sea un personaje. A veces no valoramos desde el personaje también, desde el personaje que ocupa en la liga. Digo, con Martín pregunto también Inefable, ¿no era el villano hasta el año pasado y le pedíamos que sea el villano? Y si no es villano, ¿no está rapeando bien? Es la pregunta, ¿no? que les hago en general, ¿no? Como
como por fuera de la Sí, técnica, sí, digo, sí. y de freestyle. Era justo lo que iba a decir de un poco también de como nosotros del lado del jurado, es lo que decía Soen, de no sabemos, no estamos en el cuerpo del competidor y no sabemos si la rima la pensó en el momento o la escribió o la pensó hace 3 meses. Yo como jurada, hablo desde mi perspectiva, yo nunca dejé de votar a alguien o voté un 0 por pensar que es escrito, sino más que nada por contexto. Ahí conecto con lo que dijiste, Infra, de es eso para mí, como también ponerte en contexto de batalla, no estar pensando si una rima es escrita o no, sino si tiene que ver con lo que se está hablando, con el contexto de batalla, y también un poco lo de los personajes, ¿no? Eh, si la persona que está batallando en el momento, o sea, si en el contexto de batalla entra su personaje, entre comillas, o sea, no le vas a pedir a alguien ser un villano cuando hay otro villano, esas cosas de que se dan en una batalla. Maxi. Creo que la clave está un poco en el concepto de premiar. Me gustó mucho cómo utilizar más lo de premiar. La exhibición que hace Mecha contra Clan, cuando Mecha todavía no está en FMS, es la primera vez que Sí, Mecha arranca en 2019. formato FMS. El random mode, en ese momento no era random mode, creo que era personajes contrapuestos Era personajes contrapuestos. era trailers versus o películas, era algo así, y Mecha hace todo su minuto de ataque en base a la temática de lo que había pasado en personajes contrapuestos. Me parece que eso es el tipo de cosas que habría que premiar porque está evidenciando que es freestyle puro. O sea, son Que es 6 ideas, 100% porque si la freestyle, sí, ves, sí. son 6 ideas y termina con una muy potente que es FMS 2020, ya saben lo que le espera. Refiriéndose al concepto de trailer, son 6 ideas que salen en el momento, que me parece que capaz ahí está un poco la vuelta de tuerca que se le puede encontrar, que es premiar esos estímulos o eso que es evidentemente fresco o freestyle. Qué bueno, Maxi, porque también la idea creo que eso nos hace falta premiar esas cosas. De hecho, el mismo Mecha, te digo por mucha historia que tengo con él, ese Mecha era un Mecha alegre, feliz, que hacía esas cosas porque estaba en ese lugar y después es como que Argentina le pidió que no pueda fracasar, que tenga que ganar sí o sí. Y eso de querer ganar sí o sí hace que por ahí esas magias no las haga porque le estamos exigiendo que gane, que gane, que gane. Y finalmente le terminamos no premiando, ¿no? Ese tipo de creatividad si les pedimos que sean sí o sí, que no quede otro remedio que ganar, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que este tema está bastante cerrado. Entremos a otro que es bastante polémico igual, que ya lo nombraron un poquito, pero me parece además actual. El tema de la violencia o el contacto físico, que es algo como que vimos últimamente en las últimas batallas. Así que alguno tiene. Maxi, ¿querés arrancar? Yo no voy a decir lo mismo que dije en el debate de post-FMS. Yo, en el momento, o sea, evaluando la batalla de Papo y Larrix, no vi la patada, no la vi. O sea, Papo me tapaba. Y además, digo, creo que nos habrá pasado a todos los que votamos alguna vez en formato. Fue justo un momento de ver la tablet. Viste que hay veces que lamentablemente estamos gran parte de la batalla viendo la tablet nosotros en realidad. Y cambié un punto, viste, había puesto un 1,5, era un 2, y en ese momento sucedió todo. Por lo cual en mi planilla no hubo ningún tipo de penalización para Papo. Sí creo que estoy bastante de acuerdo con lo que hicieron los chicos de ponerle los que le anularon el patrón. Juan y Daro me dijeron que le anularon el patrón. Creo que estoy bastante de acuerdo con esa resolución y creo sí que es algo que eventualmente va a tener que empezar a reglamentarse de otra manera, porque contacto físico siempre hay, es verdad, existe el contacto físico, se agarran y se tocan, pasó lo de Toque con Mecha, pasó lo de Lobo Estepario con Johnny Beltrán, que se empujan hace unas fechas atrás en esta misma FMS México, pero creo que empieza a haber grados y empieza a tener que ser algo reglamentado. No sé si, y acá otra cosa que no sé si lo tenemos que penalizar los jueces en puntos, o es el host quizá quien tiene una mejor visión de esto, que tiene que tomar una decisión o incluso desde la producción. Bueno, eso es un poco lo que pienso. Yo opino que ¿Son? la consecuencia no le quita la responsabilidad del acto. Y me parece que muchas veces nos hemos guiado por eso, por cobardía y por falta de valentía en general. Hablo desde cosas que llevan pasando desde hace mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo que es el que pongo siempre allá donde hablo un poco de este tema y es, pues imagínate que tú eres profesor de una escuela de primaria y tienes al típico
chico que le hace como bullying, ¿no? Al que por lo que sea, pues a nivel físico igual está más gordito y demás. Y el chico que está gordito, pues no llega a casa y se pone a llorar con sus padres, ¿no? Realmente se mantiene firme. Eso no hace que el que está actuando merezca tener un parte, una sanción o algo así. Es un ejemplo un poco extremo, pero al final es como yo lo veo, ¿no? Creo que realmente todo contacto físico o no físico, y después voy a argumentar esta última parte, que influya de manera negativa en la corriente de concentración del freestyler con el cual se está ejerciendo la agresión, creo que sí es penalizable. Y me parece que penalizar un patrón con una patada en el pecho o un gesto como el que hubo, que realmente sí que sacó a Larryx de sus casillas y fue antes de una réplica que hubo, me parece que no es una sanción valiente por parte de nosotros. También es verdad que no hay nada estipulado como tal. Realmente yo no estuve en esa mesa de jueces, es muy fácil decirlo por mi parte desde este lado, porque sí que es verdad que se dio una situación, porque constantemente se ha estado echando la mirada al lado y al final llegamos a una situación en la que Papo, por cuarto año consecutivo en FMS, estaba luchando por ese premio y realmente tomar una sanción en ese momento hubiera implicado quitarle a Papo el premio, una persona con tantísimos seguidores que realmente el primero en tirar la piedra y en levantar la mano para sancionar se hubiera llevado un hate impresionante durante el resto de sus días. Claro, luego Larryx, mucha gente dice, no, claro, es que si Larryx en ese momento se tira al suelo, Larryx no tuvo... No, eso está mal. La Eso gente está dice mal. que Larryx tuvo opción y Larryx no tuvo opción. Claro. Porque en el momento en el que Larryx se queja realmente y arbitrariamente pide que haya una sanción, a Larryx le acompaña un San Benito, le acompaña una etiqueta de ser poco atrevido, de ser un cobarde, de ser una nenaza, etc. Las cosas que se le puedan decir Sí, durante volviendo a tu mucho tiempo, y ejemplo. es algo que Larryx realmente no se ha buscado porque Larryx es un hombre y es un caballero joven de los pies a la cabeza. Entonces, al final me parece que lo de Papo, obviamente, ¿era sancionable? 100%. Claro que era sancionable, porque al final estás afectando en el competidor de una manera negativa, porque ya el otro está rayado como diciendo, tío, que me acaba de dar una patada. Entonces sí que realmente estás afectando en cómo mentalmente estás, ¿no? Es como lo de, yo esto lo llevo diciendo desde el Raptor contra Lancer, que Raptor de repente se rebota y se pone a chillarle a Lancer, no sé si le llega a empujar, chilla por su micro. O sea, realmente no podemos coger ese patrón y ponerle un cero, porque realmente de la manera que le afecta es mucho más consecuente. O sea, tiene una magnitud mucho mayor. Entonces, al final, yo creo que esto ya es cuestión de valentía, pero más que de valentía, creo que es cuestión de que deberían de dejarse las cosas claras, porque esa parte concretamente del reglamento, yo a nivel personal, llevo desde la primera temporada de juez invitado, desde la segunda de juez fijo en he aprendido mucho, considero que me falta muchísimo todavía por aprender, y a día de hoy yo no tenía claro cómo actuar frente a esa situación, porque a mí nadie me ha dicho cómo tengo que actuar frente a esa situación, ¿vale? Entonces, claro, fue un momento extremo tan complicado. Yo, por ejemplo, dada la situación que había, yo en la Inter, en el momento en el que llega Raptor y le mete a Ballester la mano en la cara por segunda vez, yo me levanto de esa silla. 100%. Eso es lo único que yo de verdad puedo decir. Me levanto de la silla y Es digo lo hasta aquí. que... Aunque falten dos Sí, bueno, patrones. Yo Raptor, de hasta hecho luego. pensé en eso Ya está. mismo, yo que disculpa, Suen. No, perdona. no, sí, justo te iba a dar el pie a vos porque estuviste en la Inter. Gracias. Bueno, claro, yo fui parte y viví, yo creo, en la última como agresión que se vivió dentro del freestyle o el último contacto físico. Claro, yo creo que primero la disyuntiva radicaba, como decía Suen, en quién es el responsable de parar eso, el host o el jurado. Eso no está establecido, no está escrito, no está estipulado, no se ha conversado en una reunión seria donde se estipule este es el conducto regular ante cualquier tipo de contacto físico entre competidores. Por ende, al final todos quedan, entre comillas, atados de mano, porque los hosts no saben qué hacer, si parar la batalla, los jurados no sabemos. Yo considero que penalizar un patrón por un contacto físico no es suficiente castigo, al menos, porque claro, un cero es como decir, no, puedes tener contacto físico, o sea, golpea a tu rival y te llevas un cero. O trábate y también te llevas un cero, no hay como un equilibrio entre eso. Al menos yo en ese momento, cuando vi la segunda vez que Raptor le tocó la cara a Balleste, yo pensé en ese momento, yo dije, me voy a poner de pie y voy a votar por Balleste en este momento. Pero también con la tensión del momento y todo, como que dije, ok, voy a esperar que termine el round, pero yo voté a Balleste tanto directo como en la réplica, Claro. porque considero que es una falta de respeto. Igual es muy bueno que Raptor después se arrepienta. Yo creo que la réplica es unánime para Raptor, ¿eh? No. Solo él votó a Ballester. Solo Yo él votó, lo vi, vale, te iba a no preguntar me por olvidé. eso, Vale. Inefable.
Y Pues, claro, porque al final no, siento que no podemos permitir que siga pasando porque al final es como que le das rienda suelta a que siga ocurriendo. ¿Y quiénes vamos a ser los encargados de ponerle punto final a eso? O sea, No, claro, y además, ¿dónde está la vara, no? Porque claro, si le pega una claro. cachetada no pasa nada, pero si le pega una piña sí, entonces, claro, como no podemos tampoco poner una vara en el sentido del contacto físico o la violencia. Creo que sí, debería haber como un reglamento, o por lo menos un consenso entre todos de qué hacer. Entiendo también que Claro. del lado del host es muy difícil porque es un espectáculo y tenés a 10.000 personas mirándote y si parás la batalla como host, te van a decir algo, te van a odiar. Pero como jurado también te cae un peor. hate enorme por el simple hecho Peor, de, sí, Mira, total. por de amor parar una batalla, o ya sea, de es parar el que espectáculo. es cuestión ya, y finiquito yo, perdona Infranich, es ya por amor a la disciplina, el hecho de que siempre ha estado muy relacionado el tema del freestyle, del rap con el tema de la delincuencia, y es una etiqueta que nos hemos ido quitando con el paso de los años. Y realmente a día de hoy, a nivel de tickets, no está habiendo un crecimiento exponencial como el que ha habido entre 2014 y 2019, hasta que llegó el COVID. Y realmente cada vez lo que más están entrando, por lo menos por la parte de España que se ve, son marcas que están trabajando más y más y están generalizando a nivel cultural el tema del freestyle. Lo que no podemos permitir es que haya gente que esté jugando con ese límite dando empujones, porque seguramente si con lo de Papo se hubiese tomado alguna consecuencia, Raptor no hubiera jugado de esa manera con lo que ha hecho con Ballester. Y realmente va a ir a más. Entonces, claro, al final estamos echando una vista al lado cuando realmente gran parte de nosotros somos los responsables y somos el eje y la bobina que ha girado para llevar el freestyle a cómo está hoy en día. De desarrollado, de bien visto y bien aceptado por el público, cada vez más entidades públicas apuestan por ello, cada vez hay más actividad. Entonces, claro, que de repente se refleje este tipo de violencia, creo que es una involución que yo a nivel personal no estoy dispuesto a tolerar. A mí me gustaría, me parece que dejé para el final porque creo pensar varias cosas, creo que hay muchas cosas que salieron y me parece, a mí me gusta más el papel de crítico en este momento que el de juez, por una cuestión de que me conviene también y porque me parece más rico, pero si es un problema de Urban como organización, no de los jueces, creo que claramente está por ahí, porque obviamente el juez está, como dicen acá, en la tablet o lo otro, o ¿qué más puedo hacer? Ponerle un cero, votar al otro, creo que es mucho más fuerte cuando uno analiza la antropología, el surgimiento del hip hop, era las bandas delictivas del 50 norteamericano que en el 70, en el 60 empiezan a cambiar la violencia por la palabra. En la antropología sería pasar de la violencia real a la violencia simbólica. Eso fue muy valorado siempre en el freestyle de que nos matamos con palabras, pero termina y nos abrazamos. Entonces, si rompemos esos pactos, estamos yendo contra algo esencial. Pero sí creo, por otro lado, y como crítico digo, que las FMS Argentina, la Liga Argentina es una liga artística, donde las reglas están para romperse. Eso es el arte. El arte es un lugar donde las reglas se rompen. Si en el deporte las reglas se deben cumplir para lograr precisión, Gasir, el arte no puede repetir la regla, tiene que cambiarla. No puede todo el tiempo no rimar Larry. Una vez no rima y después tiene que hacer otra cosa. Porque el arte requiere romper la regla todo el tiempo. Eso es la concepción del arte. La transgresión ya moral que podría ser es un tema para Urban, claramente. Quiero decir, tirar la copa al público, ¿está bien o no? Es una transgresión. Sí, estoy transgresiendo. Y una transgresión hasta simbólica, porque la copa significa lo sagrado para los que, para la que formamos parte de la cultura, es casi un Cristo tirarlo al público. Y Larry lo desacralizó. ¿Eso está bien? ¿Eso es arte? ¿Es Robin Hood robándole el trofeo y dándoselo al pueblo? Me gustó mucho. Bueno, pero te quiero decir, pero es una transgresión. Lo de Papo es una transgresión que inclusive hasta interna. Papo se enfrenta con alguien que es igual a él, otro artístico. O sea, y sin embargo, le pega una patada cuando ya estaba casi ganada la batalla. Como que le metió tragedia a su propia historia. Él podría haber él mismo boicoteado su campeonato. O sea, si, por ejemplo, si Urban decidía que esa patada le descalificaba, él trágicamente terminaba con su campeonato. O sea, y a nivel de crítico es extraordinario que un héroe trágico, porque te termine no pudiendo cumplir después de 4 temporadas cometido porque su interior, porque no está preparado para ser héroe, porque no es Ulises, porque es Aquiles. A nivel de narrativa es increíble. Y si vos analizás, no sé, desde Hegel en adelante, el cómico, que es Larry, es la superación de todo. Es un tipo que ni siquiera es épico. Es que, digamos, se pone así y le tira la batalla al público. Lo que dicen ustedes, sí, Larry, no sé si se hubiese tirado al piso, pero sí podría haber reaccionado con violencia. Digamos, y ahí es donde uno dice, y eso creo que es un tema para Urban en algún punto, para el futuro en algún punto. Como crítico me quedo con esto de, bueno, el arte es transgresión. Y ustedes también metían la idea de los tickets, ¿no? Si vendo tickets,
por ejemplo, un tipo como Catra, que yo lo adoro a Catra, ¿no? Pero Catra le baja, apta para menos, o sea, le sube la edad, digamos. Si la película era apta para 12 horas, apta para 16 está Catra, porque los berretines que tira, entonces digo, las marcas empiezan a ver esto, digo, no empiezan a manejar el contenido, decir, bueno, esto conviene, esto no, yo creo que es para discutir todo eso, pero bueno, como narrativa creo que esa patada o no patada, yo creo que no sé si involucra a los jueces, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que es un coso más institucional. Digo, más allá que como representantes de la cultura podemos decir que la cultura empezó respetando la no violencia, la cultura empezó diciendo, sí, ok, nos matamos, pero con palabras. O sea, no nos matamos a trompada. Digamos, nosotros el límite es que pasamos de la violencia a lo simbólico, dejamos de robar esas bandas y transformamos en el robo es cultural. Viene el bling bling, nos hacemos millonarios, pero nos hacemos millonarios siendo arte. No saliendo a robar con... Yo creo que ahí está la involución por ahí que marcaba Soem como a nivel simbólico, ¿no? Y en el caso de, porque claro, obviamente nosotros como jurados no deberíamos tener como la batuta en ese sentido, pero en el caso de que de arriba no se haga nada, no se diga nada, como jurados, ¿piensan que deberíamos como unirnos, hablarlo entre jurados, como que haya sí, como un conjunto de jurados que se puedan hablar las cosas, como creo que Soen tiene como una idea con eso, como un gremio de jurados Sí, que se a ver, pueda es algo debatir? que se lleva hablando desde hace mucho. Estaba comentando al principio sin grabar que no estaba inefable. Una de las cosas que hemos visto, hay una especie de programa que hace Urban en la que estaba Strimo con Juancín y demás, y lo que hicieron durante 2 fechas es como sacar ciertas puntuaciones de algunas batallas en concreto y nosotros como dar nuestro aporte, ¿no? Entonces ahí empieza un poco a ver ahí como críticas, como dudas y demás. Entonces, claro, creo que el primer paso acerca de... Más que como un gremio, quería hacer como una especie de pequeño programa a ver qué tal, de pues unir participante y juez de una liga en cuestión y realmente con la puntuación estando ahí, comentar realmente cuál es la evaluación que se pone en la palestra. Porque creo que el primer paso que tenemos que dar, que es algo muy primitivo, porque a día de hoy han habido muy pocas reuniones de jurados a nivel internacional, más que un grupo que tenemos por WhatsApp que estamos Inefable, Juan Ortelli, Dan Gernoult, HBD y yo, pero a raíz de haber sido jueces en el internacional esta que ganó Gacir. Entonces ahí de vez en cuando, ahora no lo tenemos tan en práctica, pero sí que de vez en cuando comentábamos alguna cosilla y demás. Y sí que nosotros hemos pedido a Urban, hemos solicitado que hayan reuniones de jueces para unificar criterios, porque me parece que ya no solamente para establecer algo uniforme para todos, sino porque creo que a nivel de nutrirnos es algo muy importante. Yo, por ejemplo, de este debate y de esta charla con vosotros, yo saco muchas cosas y saco mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, viendo estas batallas, pues vimos ciertas cosas en las que, Inefable, te comento, por ejemplo, Teorema, el hecho de la casilla de skill. Por ejemplo, nosotros de la manera que aplicamos las métricas destacables que hay dentro de un propio patrón, de un propio group, nosotros lo evaluamos en cuanto a la propuesta general, porque al final las casillas de skill, flow y puesta en escena es como una propuesta global. O sea, es decir, nosotros dentro de las propias casillas evaluamos ya esas pinceladas que puedan tener de esa propuesta extra, pero al final hacemos una evaluación y entonces lo aplicamos. Y nos hemos dado cuenta de que creo que en España es el único sitio en el cual realmente aplicamos esto. Porque, por ejemplo, Teorema, habían minutos en los que igual hacía una BBA constante de principio a fin y a lo mejor tenía un punto en skills en total de los 5 jueces que estaban en Chile. Entonces, claro, lo que yo proponía era pues hacer como una especie de programa, uno por FMS diferente para poder poner en común lo primero y dar este paso tan primitivo que con la evolución que ha llevado ya FMS y cómo se ha deportivizado el freestyle, me parece vergonzoso y me parece insultante realmente que a día de hoy todavía no hayamos roto esa barrera o esa frontera que nos permita acercar posturas, nutrirnos entre nosotros y tener una visión global que luego cara a las internacionales es algo que es súper importante también. Claro, bueno, se está por cortar este Zoom, Vale. así que seguimos justo con lo de las casillas extra, Ok. que era como el tema siguiente, así que Ok. increíble. Y bueno, ahí va eso que decíamos, de que hay que conocer más, ¿viste? Para como conocer más, para juradear más. Creo que eso está buenísimo. Bueno, están todos invitados a la DEM. Deberíamos juradear los 5 de la próxima Sería DEM. espectacular. Ojalá. Tipo, absolutamente invitados. Recording in Pero, progress. perdón, En la DEM internacional. Ahí está. Cuando se Estamos hace la DEM. grabando.
quería arrancar esta parte retomando un poco otra vez lo que estaba diciendo Soen y también preguntándole a Inefable un poco sobre el hecho de debates de jurados y un poco unificar criterios, que creo que debería ser un objetivo a corto plazo para los jurados en todo el mundo y sobre todo para los jurados más mainstream. Porque a mí me sucedió específicamente, hace poco Urban cada tanto saca los puntajes extra que obtuvo algún competidor, tipo el competidor que más skills obtuvo en la jornada, y salieron los DMP, no me acuerdo en qué jornada, creo que hace un par, y fueron, creo que era un 5.5 había obtenido, y yo estoy seguro que yo le había puesto 4 puntos de esos 5.5 en skills, entonces ahí me di cuenta de la diferencia en el uso de casillas extra que tenía con mis compañeros, y creo que es un poco algo que está bueno. De hecho mismo, y otra última cosa que quería ¿En decir. skills o en flow, Maxi? Perdón por interrumpir. En flow, perdón. Vale. En flow. De todas maneras, MP también suma skills, pero me suma menos, pero a veces suma medio, alguna cosilla. Pero que también es el análisis del bit mode, que es algo que creo que ya es más específico, pero que nos puede servir para pensar esto. Entendiendo que he visto bitmodes, y a mí mismo me ha pasado la primera vez que voté un bitmode y hago una autocrítica, que sentí que un bitmode que había fluido peor que el otro, había probablemente, obviamente que en el momento no se había obtenido más puntos, porque argumentalmente había sido más contundente, entonces de repente cómo encarar el bitmode, pisar más las planillas, pisar más los puntos extra y pisar menos la amplitud de los acotes en sí mismos, de los patrones. Nada, creo que está bueno todo ese tema de las casillas extra y ver un poco cómo lo piensan ustedes. No sé cómo lo ves vos en Chile, Inefable, el uso de las casillas. Bueno, en mi caso al menos, cuando yo firmé por Urban y entré a evaluar en FMS, me explicaron que el tema de las casillas eran casillas para premiar algo fuera de lo común dentro de la dominancia del MC. Por ejemplo, MP de por sí tiene flow. Entonces, sí, su flow natural es un flow ya. Por ende, en mi caso al menos, yo las casillas las ocupo, pero, por ejemplo, como ponían a Teorema en Skills, como ejemplo de esas casillas. Yo a Teorema le puedo dar un punto o un punto medio en Skills en un round, pero si en el próximo round sigue utilizando el mismo tipo de Skills, no lo voy a premiar de la misma forma, porque sigue estando dentro de su zona de confort. Yo al final encuentro que un flow o una puesta en escena o un skills tiene que ser fuera de tu zona de confort para poder sonar. Os digo, para poder sumar dentro de la evaluación. Porque si te voy a estar premiando con casillas de bonificación extra por lo que haces de manera natural, no te estoy premiando a la larga. O sea, estoy sumándote de sobremanera sobre lo que ya haces como estilo base. También creo que las casillas de evaluación sirven mucho, pero también siento que falta alguna que apremie, por ejemplo, la coherencia o la adaptación al contexto, llamémosle así. Ya que al final nosotros eso lo tenemos que todo sumar dentro de la evaluación de cada patrón. Bien, a mí una cosa, Perdón. Le quiero tirar una herramienta clave. Cuando uno empieza a analizar los jurados, así como para formar jurados, uno nota que hay una planilla y una planilla oculta. La planilla verdadera es la planilla que nos propuso Urban y la oculta es la que realmente votamos. Correcto. Y cada país tiene su planilla oculta, que se hace un lío en lo internacional, que aparecerá otra planilla oculta. Por ejemplo, el ingenio es algo que se vota mucho dentro de las 4 barras, de la parte izquierda, por ejemplo. ¿Y por qué el ingenio tendría que ser más importante que otra cosa? Porque históricamente el ingenio está considerado pero por ejemplo, el ingenio es lingüístico. O sea, y hay en sí actuales que son por fuera del lenguaje. ¿Y por qué no valorar que alguien invente algo, no sé, que esté por fuera del lenguaje? Porque es una batalla de gallos, en realidad. Sí, no, con afuera me refiero que no sea del lenguaje. Que justito pase algo, no sé, con el host y lo cruce con el contador y que haga algo de fiesta total. Digo, quiero decir, lo que me refiero es que tipo el perro que se metió y decir... Okay. Por ejemplo, yo me refiero a la planilla oculta, ¿no? Que está bueno pensar la planilla oculta de cada uno de nosotros, cómo funciona, qué es lo que realmente estamos votando. Eso que está diciendo Inefable, a mí me ha pasado en un momento, ¿voto de más o voto de menos? Porque, como decir, no sé, para que uno en sí tenga flow, tiene que por ahí practicar toda la semana. Entonces, no votarlo porque es lo que hace siempre, también es cuestionable.
¿no? Te puedo hacer que quiero y ahí hacer un pequeño paréntesis, perdón, Infra, que interrumpa, Sí, por a ver qué favor. pensás. Y también respondiéndole a Inefable. Pero no creen al mismo tiempo, yo coincido un poco en lo de que el valor de lo que hace cada uno por sobre la capacidad que tiene, pero no creen que, por ejemplo, ¿no? Vamos a un MP contra un Wolf en una base de 3/4, y pese a que MP da su nivel regular en Flow y Wolf da su nivel regular en Flow, MP no merecería tener una premiación extra por el hecho de en la batalla, en el contraste, estar siendo mejor en esa ejecución musical. ¿Habéis, Digo, respondiendo un poco. habéis dicho dos cosas que han pasado por el Sí. circuito de evaluación en FMS España y que han sucedido tanto en Efable como tú, Maxi. Porque al principio lo que dice en Efable tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Al principio nos dijeron como que había que evaluar en esas casillas extra el cómo una persona se esforzaba y salía de su zona de confort. Luego nos dimos cuenta de que si había un Blon contra BTA, si Blon hacía un doble tempo medio estable y BTA hacía un doble tempo impoluto, estábamos premiando más, digamos, al que menos sabía afrontar esa situación, con lo cual era injusto. Luego ya pasamos, después de evaluar eso, pasamos a el hecho de que había que hacer como un híbrido entre la propuesta que tenía y una pequeña comparativa de cómo afrontaba esas casillas extra cara a la ronda en cuestión. Por ejemplo, es lo que acabas de plantear tú ahora mismo. El tema de que vamos a ver, si de repente coge uno y le mete como... que no sé cómo... Si de repente MP tiene un flow espectacular y se enfrenta contra un Wolf que va como cojo en flow en 3/4, sí que merece esa puntuación extra, ¿vale? Por la manera que tiene de afrontarlo. Y luego al final llegó a la conclusión de que realmente tenía que ser una propuesta que dentro de cada patrón hay que evaluar las skills, el flow que tiene y realmente el ingenio, y al final en las casillas meter como una evaluación extra más allá de todo eso, con lo cual el formato FMS lo que hace es encorsetar al competidor, pero siempre trata de beneficiar al que es más completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Papo, Entonces, por por ejemplo. ejemplo, esta discusión la tuve yo con Zasco hace unos meses y Zasco decía en plan de, pero Tete, ¿cómo puede ser que a mí no me pongan flow? ¿Sabes? Y yo digo, una cosa es que tú tengas un flow bueno y en una zona de confort tienes un buen flow y estás todo el rato mostrando ese flow durante un minuto entero. Con lo cual no hay variaciones de flow. Puedes tener un buen flow, pero no tienes ninguna variación, no tienes un esfuerzo de cambiar de manera silábica, como de hacer arranques, ¿no? Entonces, al final, bueno, tienes como un flow estándar, que sí que es bueno a priori, debería de tener como esa apreciación, pero no incluye un esfuerzo como tal. Entonces, aquí viene, por ejemplo, lo del tema de Teorema. O sea, Teorema sí que puede que igual... o sea, considero que Teorema sacrifica a día de hoy muchas cosas que creo que no es... O sea, es una propuesta que él puede llevar porque quiera. Realmente es totalmente lícito que tú vayas con esa propuesta hasta el fin del mundo. Pero claro, Teorema realmente sacrifica muchas cosas a nivel de punchline para hacer esos juegos métricos que tiene. Entonces creo que no es comparable el tema del flow que estaba diciendo de Zasco con lo de Teorema, porque Teorema, por ejemplo, su propuesta es esforzarse en hacer algo genuino dentro de las skills. Entonces, por ejemplo, para mí, a día de hoy, como nosotros evaluamos, Teorema sigue constantemente, de manera regular, tiene como ese beneficio en el tema de las skills, porque ya renuncia de por sí al ingenio que abarca en Igual yo siento como acotación, igual uno equilibra eso, entre comillas, entre lo que es la bonificación y la evaluación. Por ejemplo, en mi caso, una rima que tiene una puesta en escena o una teatralización que acompaña, suma y hace más potente el golpe, quizás yo digo, bueno, para mí es un 2,5, pero quizás es un 2 la rima y un 0,5 la puesta en escena. Entonces siento que nosotros igual vamos como equiparando entre izquierda y derecha para llegar como al punto de evaluación total. Pero igual estoy muy de acuerdo con lo que decía Infra de la planilla fantasma. No lo había ocupado desde ese término, pero claro, al final uno con el mismo ejercicio de evaluar en el formato, te vas adaptando a entender las falencias que tiene el formato en algunos aspectos y poder llevarlo a un equilibrio total. Yo creo que esa planilla oculta, fantasma que estamos viendo, yo creo que nos serviría mucho para memorificar la planilla y para hacerla más justa también. Ver que por algo funciona, porque si no, en cada país da la impresión de que realmente, porque acá es un tema, la ética del juez, yo creo que toda la gente que conozco jueces han sido gente realmente responsable, realmente ética. Si nos equivocamos por otra cosa que tiene que ver con esta cuestión que estamos poniendo acá en cuestión. Entonces yo creo que es importante eso de empezar a pensar, bueno, hay una ética, pero también hay una serie de modificaciones que yo digo, yo estoy en Argentina y voto con el criterio de Soen, posiblemente me maten. Y si yo voy a España con el criterio argentino, posiblemente me maten. Porque obviamente estamos como canalizando las tensiones de cada país. Quiero decir,
Por eso tal vez, no sé, cuando sale campeón Stuart, era porque estábamos buscando un modelo ético concretamente, y él lo representaba. De hecho, lo decía, yo hago freestyle, decía el internacional. Cuando alguien le podría haber dicho, todos hacemos freestyle, tú. Pero él representaba un modelo ético en un momento que en Argentina se buscaba un modelo ético. Sí, creo que Bennett representaba algo artístico en su momento que aportaba a la discusión española. Creo que en Chile Teorema, fíjense que Teorema en un momento era el centro y después Nitro representó lo que busca esa planilla oculta de cada país, ¿no? Y ahí me parece que está para empezar a discutir y debatir. Yo creo que también ahí, esa final que empezamos a hablar al principio de Chuti y Gasir, creo que en algún punto lo que se estaba discutiendo creo que tenía que ver con esto. El elitismo por ahí quería que, bueno, que gane Chuti porque se lo merece, porque es la historia, y en tu planilla Soen, y después la de otros, dijo, no, esto es réplica. El tecnicismo de Gasir, la rapidez de Gasir. El no Y yo estar creo todo el que rato con el mismo discurso redundante de te las piensas, te las Sí. piensas, te las piensas, que a la larga va mermándose, como estábamos diciendo en algún punto. bien, también del y otra debate. cosa importante para lo que vienen discutiendo, una herramienta teórica, es que el flow, como es artístico, si lo repetís, cansa. Es una cuestión es una cuestión que tiene que ver con la lógica artística. Les dije, la regla en arte no se puede repetir. Si vos, por eso contábamos una vez que con Meta inventamos una máquina de flow que era de ejes para justamente moverse en el eje de fuerte a lento. ¿Por qué digo esto? Porque los chilenos, que esto lo sabe mucho Inefable, Meta tenía ese problema, empezaban a rapear cada vez más rápido. Y cuando se les acababa el piano, quedaban ahí, tecleando, porque querían ir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, no podían. Entonces inventamos un eje en la cual, cuando no se podía ir más para arriba, se bajaba. Entonces iba arriba, abajo. Y eso es una máquina para crear flow orgánico. Pero Bueno. si yo no cambio, si yo me quedo, obviamente el oído dice, esto yo ya lo escuché. Por eso Papo, fíjense que una de las cosas gloriosas de Papo es el concepto de tensión-distensión. Que él empieza, por ejemplo, en el mismo decimos, empieza suavecito y por ahí estalla, vuelve a bajar, no se queda arriba todo el tiempo. Y en los minutos más conocidos de ello, él hacía, bailaba, pero después volvía, tranquilo, fuerte. Eso forma parte de que en el arte no podés estar todo el tiempo gritando, por ejemplo, que fue un poco lo que pasó en la Internacional con ese tecnicismo crudo, ¿no? Todos a los gritos gritaban, iban el doble tempo a los gritos, no sé si lo vieron ustedes, pero era como una cosa de ganar o ganar y hacía que el arte, el flow no se notara tanto así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, total. Mau también hace eso, lo del tema de cambio de tonalidad creo que es algo muy importante y es una herramienta que pocos utilizan. Larryx lo utiliza mucho también y al final eso, como tú dices, mantiene mucho esa espina artística dentro de la deportivización que estamos viviendo del freestyle. Papo lo maneja increíble. Por ejemplo, Larry, por ejemplo, cuando tiene el ascenso, nosotros laburamos muchísimo, muchos años, casi 3 años, ¿no? Y ese era el problema. Si Larry que es Larry todo el tiempo, la gente se aburriría. Entonces tiene que hacer otras cosas, tiene que tener mucho ingenio, tiene que tener mucha cultura, tiene que tener rapidez. La batalla contra Stuart, él va a ganarle con rap, no va a ganarle con puesta en escena. No es un actor solamente Larry, pero eso es trabajo de, como decís vos, de saber que el arte, que es un tema que nosotros lo aprendimos con Menak. Vos sabés que Menak tiene una cosa importante, fue el primer artístico que vimos así, que funciona de manera cuántica. Él pasa del hardcore al flow cero, del flow cero. Ahora, pero no lo tiene manejado del todo porque no termina de entender que el artístico tiene que tener neutros también. Es decir, por momentos no se tiene que notar el estilo. ¿Qué es lo que le pasa a Teorema? Teorema es todo el tiempo Teorema. Bueno, necesitamos un poquito menos Teorema por cada tanto. Necesitamos que hagas una temática a veces, ¿no? Pero eso que decís vos de la variación, bueno, lo sacamos, digamos, hablamos de Papo, Larry, tiene que ver con entender que en el arte, primero que no podés asegurarte el resultado, porque el arte mucho depende a veces del azar. O sea, que le gusta al público, que el jurado se prenda, que pase algo en el escenario, que se te ocurren 2 ideas raras. Pero más allá de eso, el arte, una vez que vos lográs algo glorioso, no lo podés repetir. Fíjense todas las cosas que, por ejemplo, que hicieron cualquiera de los artísticos. Papo cuando no entró a la base, dice yo mando cuando entrar. ¿Lo puede hacer una sola vez? O sea, Larry tirando el trofeo, ¿lo puede hacer una sola vez? O sea, el arte requiere mucho esfuerzo y se puede hacer una sola vez. Después hay que volver a pelearla. Claro, por eso es Sasco, por ejemplo. Sasco es increíble, pero claro, tiene que buscar trucos nuevos todo el tiempo por una cuestión de la lógica del arte, no porque vos juez o yo crítico le pidamos más, sino porque la lógica artística requiere cambio, requiere un cambio continuo. Perfecto. Bueno, cerrando este tema y ya, igual vamos a debatir un poco más, después vamos a ir a preguntarle a cada uno, pero primero,
creo que nos falta como debatir una de las batallas más importantes y más polémicas de todas de la historia, que es el asesino Woz. Nada, también pasando un poco de lo que sería votar con planilla, votar a mano alzada, como también la diferencia entre una y la otra, ¿no? De qué se valora o qué se termina como decidiendo con una planilla y qué se termina decidiendo cuando es solamente, o sea, el sentimiento, lo que estás viviendo en el momento. Maxi. El asesino Woz. Creo que está bueno para hablarlo, se me ocurrió antes, hace un ratito, cuando hablamos del tema de la verdad, de como el peso de la verdad en los punchlines. A ver, análisis global cortito, para mí la batalla era réplica, estoy hablando del 2019, la última asesino Woz, que fue Sí, la que sí. tiene las visitas y todo Ah, eso. no, Como la más polémica de todas. La de Argentina no. Hay 3. Claro. No. La de Hay España. 3, yo hablo de la tercera, La de la que fue España. en España, Vale. que La fue de en España. octavos de final. La de España en octavos. Creo que es la más polémica de todas. Claro, contexto, octavos de final, Woz venía de la internacional pasada a ganarle la final a Asesino, la anterior Dudosamente. final la había ganado Asesino, la de Woz fue polémica para algunos y ahora venimos a la tercera como la etapa 3 de esta batalla, La que es definitiva. en octavos de final, en España, se cruzan en octavos. A ver, a mí a grandes rasgos me pareció que la batalla natural era réplica, de entrada hubiera votado una réplica, en la primera réplica me pareció de Woz y en la segunda réplica me pareció Asesino. Ahora, y para sacar este tema que lo estamos hablando antes del peso de la verdad, parte de lo que pasó en la réplica, que para mí gana Woz, es que se genera técnicamente algo que está muy interesante y que está muy bueno de parte de los dos, o sea, los dos responden, son muy coherentes, pero lo que estaba diciendo Woz para mí tenía un pequeño peso extra argumental que le daba la razón, que era la verdad. O sea, Woz hablaba desde lo que él representaba, cuando empieza a hablar como de la música de Woz, y Asesino lo toma un poco desde el lado de, lo critica más de reggaetonero, más mainstream, que quizá no aplicaba tanto su personaje, pese a que la ejecución técnica de la rima de Asesino es impecable, porque desde la primera barra le responde. A mí en ese sentido me pareció como una ventaja de Woz, y ahí vuelvo un poquito al tema este del peso de la verdad, de que para mí, y creo que para todos, era evidente que era más acertado o más cercano a la verdad lo que estaba diciendo Woz. Y bueno, y paso la palabra al que siga. Vale, la pregunta es, de la última batalla de Woz Asesino, ¿es la pregunta sobre esa última batalla? Sí. Bueno, Sí, yo lo creo que pienses de esa batalla. ahí venía una sucesión histórica, no la recuerdo al 100% la batalla, pero la primera batalla, si no me equivoco, fue Woz contra Asesino en México. Ganó Asesino, En 2017. bastante claro, porque Woz era bastante inmaduro en comparación a lo que Sí, luego sí, desarrolló sí. como competidor. Sí. Luego se dio la vuelta en Argentina y creo que el único momento de duda que puede haber puede ser cuando dice la rima esta es la diferencia entre mi país y el tuyo. Creo que esa es la rima de la batalla realmente. Yo, bajo mi punto de vista, creo recordar que para mí ganaba Asesino, pero al final, a nivel de justicia, se la dieron a Woz, porque era como Mau había ganado en México, Woz tenía que ganar en Argentina. Y este cargo de pseudo injusticia, creo que al final fue algo que es lo que evitó que Woz ganase antes de esa última réplica en España, porque creo que era bastante claro que Woz ganaba antes de esa réplica. Creo que a día de hoy se está rompiendo cada vez más el hecho de esa justicia en la sombra que hay, igual que el concepto de la planilla, que es ese concepto, me lo apunto Infranich, que ha sido espectacular, de la planilla en la sombra. Creo que siempre ha habido como una justicia en la sombra que ha estado detrás en Red Bull, como apoyando lo más mainstream. No digo que sea a nivel empresario, no digo que sea a nivel de jueces, ni que haya una instrucción. De deseo. Claro, pero es algo que hasta a día de hoy, que cada vez se está rompiendo más, ha ido sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí creo que para mí a nivel subjetivo es bastante claro, o sea, comparto 100% lo que dice Maxi, para mí gana Woz antes de esa última réplica, y creo que al final hubo un ajuste de cuentas como precedente que venía arrancando desde el primer enfrentamiento que ellos tenían. ¿Qué opino? Perfecto. ¿Inefable? Perfecto. Yo me sumo a lo que opinan mis compañeros. Creo que en la votación, en la primera era de Woz, en la segunda de Asesino, y creo que ahí se nota mucho la diferencia entre un competidor. Creo que Asesino va muy en la de batallero, como el asesino del mundo de las batallas de gallos, y Woz va como el MC resiliente, después de haber vivido la final que perdió y la final que ganó. Y yo me quedo con la rima de la de Cangures de Unión. Creo que Woz representaba la revolución en ese tiempo. Claro, es de Chile, de Argentina, de todas las naciones. Sí, increíble.
Total, al menos eso marcó en mí cuando vi esa batalla. Sentía esa diferencia entre el MC resiliente y el batallero asesino con ganas de demostrar su superioridad. Y creo que fue una buena forma de darle un tercer episodio a esa rivalidad tan importante que hubo. Creo que ocurrió lo que tenía que pasar, aunque yo hubiese votado por vos en la primera. Yo creo que ¿Infra, algo para agregar? yo creo que las tres, se podría hacer un documental de 1 hora y pico de estas 3 batallas, de lo que significan. Primero un WOS, como dijo Soen, muy chiquito, yendo a México, casi revelación, y llega a la final. Creo que en la Argentina ya se da un WOS maduro. Y voy a contar una anécdota que me parece muy interesante personal. Cuando una semana después se da, de la final en Argentina, se da la final contra Papo. Contra Papo, Y yo voy como crítico, en ese momento escribía, y en un momento termina y estaban todos festejando, y estaba sentado. Woz triste, era campeón de las 2 cosas y estaba triste. O sea, y me pongo a hablar con él y me pregunta, ¿Infra la gané? Me dice. O sea, porque era tanta la presión que en esa época, en un momento saca Andrómeda, que Andrómeda es, y me pongo a hablar de Andrómeda, porque Andrómeda es una diosa que se entrega para calmar al monstruo, ¿no? Entonces en algún punto le digo, Andrómeda es lo que te está pasando a vos, ¿no? Es el artista entregándose al monstruo del público, que se lo morfa por todos lados, y el tipo me miraba así como diciendo, sí, no quiero batallar más en algún punto. Digamos, a ver, lo que se da ahí es importante en algún punto para pensar lo que es hacer freestyle y lo que es esta cosa nuestra del público sobrevalorando, infravalorando. Esa batalla para mí es de asesino, la de Argentina. Yo en ese momento le mentí, le digo, sí, fue tuya. O sea, ya la ganaste, digo. Pero también hay otra película, que es el jurado argentino, por ejemplo, votando al argentino, y el mexicano votando al argentino. Digo, hay toda una tradición nacional de cómo se vota en Red Bull. Ahora en la última. Digamos, yo tengo que votar al mío porque es patria, como diría el caudillo de esto, y eso es ser argentino o ser mexicano. Porque, a ver, podemos criticar uno, pero podemos criticar por qué Adrián no votó asesino. De hecho, lo ocultó, digamos, lo ocultó públicamente, Adrián. Dijo que había dado réplica y luego no, hubo un jaleo, ¿puede ser? Bien, pero digo, vieron que es una película todo esto, digamos, quiero decir, es muy difícil analizar estas batallas en función de que, bueno, indudablemente Mau es, o al menos creo que está el consenso de ser el freestyler más orgánico y de mejor de todos los tiempos. Un Woz que realmente era como su figura para Argentina, era un argentino que volvía a llegar a estos lugares, que tenía la garra para ganar, que conciliaba flow y punch y conciliaba arte y deporte. Digamos, que no sé si se dio después de alguien que conciliara tan perfectamente estas 2 cosas. Y me parece que yo creo que esa segunda es impresionante. Yo me quedo con esa imagen de un pibe de 20 años, o sea, con 5 millones de seguidores, y la presión y sintiendo, ¿no?, esa angustia digamos, que está en esa canción hermosa, ¿no?, en Andrómeda, marcando esa cosa de terrible, ¿no?, la presión, la oscuridad, lo que tiene que ver con ser freestyler y lograr ser campeón. Lo digo esto porque ese año Woz también tiene un momento en la que duda y termina siendo campeón, y digo, los campeones tienen que estar preparados para ser campeones también, ¿no? Y nosotros que estamos un poco de jueces y de todo eso también creo que sentimos, no sé qué sienten ustedes, esa cosa de si son o no, si están o no, si se puede cumplir esa idea de ser campeón o no. Bueno, justamente agarro eso y lo pasamos a una batalla por el campeonato también, Papo Larrix, que justamente Papo, después de muchos años de intentar ser campeón, sin contar el tema de la patada, que ya lo hablamos y todo, que igual, Infra, creo que vos ya dijiste que como que la batalla ya la tenía ganada, pero ¿cómo la vieron ustedes la batalla? Obviamente sin contar la patada. Puede que Papo ganase antes en la réplica. Como yo vi, sí que... Es que no recuerdo muy bien la batalla, pero yo sí que recuerdo bueno, que Papo estuvo controlando gran parte a nivel emocional la batalla. O sea, realmente en Larrix no se jugaba nada, con lo cual el feedback también era mucho más a favor de Papo. Creo que Larrix fue muy listo en el momento en el que juega con el trofeo, porque es un símbolo que al final él no se jugaba nada con ese trofeo, porque al final era o Papo o Mecha lo que podía suceder ahí en esa ecuación. Y eso, pues creo que al final lo de la patada en sucio es lo que ha definido antes Infranich de la mejor manera. O sea, no lo había visto así. Me parece increíble como lo ha dicho. Pero creo que a nivel de puntaje sí que podía haber ganado Papo de manera directa, ¿eh?
poco en esa línea. O Papo directo o réplica a Papo arriba. Sensación. Inefable. Opino igual que Soin. Yo creo que o Papo directo o réplica, aunque me gustó mucho más la propuesta de Larryx. Es que yo soy muy fan de lo que hace Larryx dentro de... Y además de que somos muy amigos y de que en el país que nos veamos, no sé, ranchamos mucho juntos, me flipa mucho su propuesta artística. De hecho, yo lo conocí porque empezamos a hablar de libros. Ahora que estuvimos en Colombia, igual estuvo con nosotros haciendo freestyle. Como que creo que su personaje tiene mucho que enseñarle al mundo de las batallas de freestyle como tal. Su tipo de competidor. Entonces su propuesta me gusta mucho, siento que es muy rupturista, que es muy artística, que es muy fuera de lo común, aunque dentro de una batalla en formato FMS vi a Papo haciendo lo que él sabe que necesita para poder convencer a 3 de los 5 jurados y ganar. Perfecto. Maxi. Sí, yo voté a Papo básicamente, pienso que otra vez lo mismo, sin haber visto ese momento tan polémico, pienso que Papo leyó muy bien la batalla, porque le dio pocos argumentos. Si ves la batalla, casi que no lo ataca a Larryx. Casi que no lo ataca. Él rapea sobre sus merecimientos, sobre por qué merece ser campeón, entonces Larryx tiene pocos momentos para responder o entrar en un terreno argumental. Y creo que le ganó, fue por superior por poquito en casi todos los rounds. Y nada, yo ahí veo la diferencia, pese a que otra es lo mismo. Larryx me parece que tiene una propuesta súper fresca, lo que hizo en ese minuto fue fresquísimo. Mismo la respuesta, que me parece que hay que valorar un montón, la respuesta de Larryx después de lo de la patada es espectacular, debe ser de sus mejores rimas en la batalla, que habla de patada espartano, mente ateniense, súper frío y súper clean en ese momento. Pero sí, para mí fue de Papo por poco, pero sí, pero creo que la batalla de Papo no sé qué piensa ahí. Yo creo que la réplica estuvo bien, que era lo que necesitaba Papo. Cuando dije ya estaba, era porque la réplica le servía y él lo que tenía que hacer, era la segunda vez que le había pasado con Trueno, que tenía que sacar una réplica y no pudo. O sea que en algún punto tenía esa ventaja de que si bien Larry tenía mucho MVP, muchas veces MVP, o sea, también era posible para Papo, que era el otro que tenía ese puntaje, llegar a una réplica. O sea que si era ganar directo, posiblemente hubiese sido otra batalla. Si le tenía que ganar directo a Larry, que hubiese sido otra batalla. Posiblemente desde lo emocional. Pero bueno, ya había pasado con Trueno que no pudo, y acá pudo realmente. Entonces la batalla era contra él. Por eso esa patada me parece a mí que es como contra sí mismo, ¿no? En algún punto. O sea, de hecho después él termina charlando y contando algo que me parece muy interesante, que antes de salir a batalla se sintió tanta presión que casi no salió por un tuit, ¿no? de Gassier, pero muy poco el día anterior le había dicho, ellos hacen lo que yo quiero, entraban en el juego de ficción, ¿no? Bueno, ellos lo dijo en una rima, ¿no? Entonces Gassier responde por fuera de esa rima y casi no sube Papo, pero se notaba que, a ver, que en algún punto era contra él la batalla. Él tenía a ver, durante 4 años, Papo inventó el modelo artístico en Argentina. Él inventó la idea de puesta en escena en lo que sería el último round, en la capela. Él inventó el tecniqueo y salida con punch. Él inventó los minutos que valían 1 minuto y que no eran 6 entradas. O sea que en algún punto, pero era interesante, digamos, cómo administraba su tensión, ¿no? Inclusive antes y después del campeonato. Ojo que vuelvo a lo mismo, porque después, o sea, Hegel dice, ¿no? Que el futuro, o sea, de alguna manera está antes que el pasado. Quiero decir, que uno si no tiene hacia dónde va, digamos, es muy difícil gestionar el pasado. Y ser campeón, uno tiene que ser campeón a veces antes de todo eso. Por eso me parece impresionante que él pudo mantener una réplica, que era lo que necesitaba. Y cerrar un ciclo de 4 años que para mí ya era campeón, Papo, de esta liga. Digo, aunque no fuese campeón, él había inventado un formato, o sea, una manera de vivir el formato que no lo había hecho nadie, ¿no? Que después por ahí uno puede decir que Jace lo hizo en Perú, pero cuando no existía FMS Perú, o sea, lo hizo Papo primero, ¿no? Esta idea de pensar lo artístico. Está bien, con Dani también, pero pasa que Dani era artista, pero sacrificaba la planilla. O sea, quiero decir, Dani era artístico, pero no conseguía puntos. Papo conseguía puntos y era artístico, ¿no? Era como una cosa interesante. Sí. Creo que, bueno, lo dijiste vos, creo que es como, siga o no, es un cierre de ciclo perfecto para Papo, aunque ya se lo merecía hace un montón y capaz ya lo tenía ganado hace un montón, pero como que se haya dado es como el broche de oro.
Bueno, y para cerrar, tenemos un par de preguntitas así tipo ping-pong, bastante rápido. O sea, es una pregunta, responden 2 o 3, vemos cómo nos dé el tiempo. Son pocas igual. Pero nada, Vale. arrancamos con Inefable. Opa, Eh, vamos. un resultado que diste del cual estés orgulloso pese a la polémica que generó o disidencia con el resto del jurado. Larrix versus Scone en la última FMS internacional. Perfecto. Y resultado del que nadie se quejó, pero sabés que votarías distinto al día de hoy. Nitro Tirpa en la Ok. FMS de España 2021. Ok, Soen, misma pregunta. Resultado del cual estés orgulloso pese a la polémica. Chudigacir. Chudigacir, sí. Perfecto. Bueno, son rápidas, así que Maxi. Le faltó a Soen la otra, ¿no? Resultado del que nadie se quejó, pero sabrías que votarías distinto. Mr. Ego contra Blon en el plató. Que yo voté Mr. Ego y fueron 4 Blons y yo mi Mr. Ok, perfecto. Maxi, ambas. Creo que el Larrix Mecha, que voté a Larrix, respaldo mi voto a Larrix. Siento que hubo rimas muy específicas que otra vez lo mismo. No tenía por qué el jurado tener conocimiento, pero que justo a mí me llegaban. Hubo toda una parte de anime que Larrix para mí fue muy superior y creo que estoy contento de haber votado a Larrix directo contra Mecha. Y al revés, una batalla que... bueno, y te abro una para discutir la infra, que ahora me va a discutir. El Tata Zaina, que votamos distinto con Infra, y que hablamos de que era una batalla que para mí era o una cosa o la otra, porque eran dos propuestas tan distintas que había que comprar una de las dos. Yo voté a Tata, pero creo que es interesante hablarlo. Y al revés, no es de FMS, pero hay un Alcoy CTZ en Gold Battle, que voté a Alcoy directo y viéndola de vuelta, yo creo que no hubo muchas cosas del juego de CTZ y la musicalidad de CTZ que tendría que haber valorado más, hubiera dado una réplica. Infra. A mí me pasó que, creo que me pasa, déjame que, eso que me quedé pensando lo que decía él, ¿no? Hubo una que hubiese votado distinto, que fue un cacha Replic, que le di muchos puntos a Replic porque yo no entendía del todo el tema de las casillas y me acuerdo que hoy lo pensaría de otra manera. Creo que algo que dijo, me quedo con algo que dijo Soen que me parece re lindo, me parece que le da una epicidad al jurado, que es el tema de la valentía. Yo generalmente trato de, como soy un entrenador más que juez, trato de ser como neutro cuando voto, y creo que tiene razón Soen, no yo. Que la valentía forma parte yo trato de equilibrar los 3 criterios, y por eso es que voté por fuera de lo que la gente decía. Tata, para mí es increíble, es una leyenda, pero esa rima, para mí, sinceramente, cuando Larry le hace la parodia no hicieron esta nada por el Hitchcock, esto fue un poco el personaje, y yo realmente no compraba con alguien que, además de eso, no estuviese armando mejor, ¿entendés? O sea, estaba rimando con te voy a retar, te voy a matar, me lo hago, lo hace hasta retirado, lo hago. Entonces, yo, a ver, lo que no valoré es, más allá que en Argentina se valore mucho, esa cuestión técnica tan baja. No puedo comprarlo, digamos, es como, ok, entiendo que en Argentina se compra lo pasional, la historia de Tata es increíble. De hecho, yo hablé Estamos con Tata en hablando un del momento. Tata Zaina, ¿no? El Sí, último. Sí, sí, Ok. sí, sí. lo de ser, que a mí me da réplica o Zaina, no me acuerdo, pero es porque yo realmente me parecía que por algo descendió Tata, y no es por su talento, de hecho tiene los mejores picks, cuando tiró el dado, pero bueno, yo creo que no lo acompañó cuando hablé con Tata me decía que cuando estaban con código de chicos, claro, o sea, Tata no le gusta pensar, de estar todo el tiempo pensando teoría, pero claro, código era re teórico, entonces los dos se mezclaban. O sea, Tata le daba creatividad a código y código le daba orden a Tata. Y eso le faltó, me pareció a mí, a Tata a nivel técnico. Entonces, me parece a mí que, sinceramente, perdónenme, yo soy un tipo yo soy viejo, pero soy re joven. Yo escucho una canción una hora antes que salga. Entonces, para mí el futuro es mejor siempre que el pasado. No puedo estar pendiente que el deseo está en el pasado, chicos. Es como, perdónenme, pero digo, ¿a qué? ¿Querés formar parte del presente? Hacelo como base. Un pibe que yo lo veo todos los días corriendo como si fuese un pibe. O sea, es un pibe, pero quiero decir, todos los días lo veo tratando de rapear como decir, de tener arte como digamos, y eso me parece a mí que ese valor, a mí me parece que ahí es donde está la valentía que ya son en el MIS, y bueno, no, perdonen, todo el mundo quiere que
porque es deportivo, y yo soy argentino, yo también pienso de Argentina. O sea, no se valoran algunas rimas de Zaina, pero yo no, a ver, en esta batalla no es que, digamos, me parece que ahí está lo que yo dije, lo penalicé, como dicen ustedes, el tema técnico, o no, o valoré la capacidad de Zaina de decir un par de cosas muy fuertes también ahí, que dijo en esa batalla. Pero bueno, ahí está la discusión para cada uno. A mí me enorgullece mucho, yo estuve en la temporada 2019, que en mi campeonato total me dio como campeón Stuart ese año. O sea que cuando se votaron, viste que votaban por separado y me pareció que era el mejor Sí. momento de Stuart. Ese 2019, final 2019, para mí fue el mejor momento de Stuart. Creo que después de Stuart el año siguiente tiene algunos bajones personales, que si bien le dieron densidad entre Ramiro y Stuart, la muerte de su madre concretamente, creo que en 2019 había logrado un nivel profundísimo, un tipo que pegaba muy potente. Así que bueno, eso me da orgullo, aunque ya te digo, después de esta charla me quedo con esa noción está bien el tecnicismo de infra, pero yo creo que eso que dice Soben de la valentía y lo pedagógico también que marcaba Inefable, creo que son cosas que me llevo. Se nos está pidiendo demasiado, Rena, se nos está pidiendo que no nos equivoquemos, que seamos pedagogos, que seamos valientes. Bueno, hay un montón de cosas que creo que me llevo todas, pero que seamos justos, ¿no? Yo creo que me llevo un montón de cosas para que la gente tiene que entender eso, ¿no? Y nosotros también de que es bastante complejo la cosa. Vale. Yo creo que es un cierre perfecto, a menos que alguien quiera acotar algo más. Nada, daros las gracias por esta charla. Realmente lo que estábamos hablando, que cuanto más sabemos, más nos falta por aprender. Creo que el claro ejemplo Sí. es ser juez de una disciplina tan ilimitada como es el freestyle. Así que para mí es un orgullo pues estar con Inefable una vez más, con Renata contigo que no había estado nunca, Maxi, Infranich. Es un honor poder hablar contigo, que siempre he escuchado hablar mucho de ti, pero no había tenido la oportunidad de haber tenido un debate. Así que daros las gracias. Gracias a ustedes, chicos. Lo mismo. Sí, sí. Lo mismo, gracias. Creo que está bueno esto de empezar a implementar, que esto se dé más seguido. Simplemente eso estaría buenísimo. Que esto pase un montón, con un montón de jurados, y que pase también no necesariamente hacia el afuera, hacia adentro, que haya estas reuniones, creo que son súper enriquecedoras. Yo también creo que me quedo con muchísimas cosas. Muchísimas gracias por la invitación, amigos. Como siempre, un gusto conocer a Infra, que habíamos conversado, no habíamos tenido el gusto de conversar más allá, volver a ver a Soen y a Maxi, que he tenido el gusto de compartir con los dos en sus países, así que espero verlos pronto. Y Renata, un gusto también. Muy amena la conversación, ojalá y que sigamos tirando. Al final la retroalimentación es entre nosotros, y por lo que vi en la pauta faltaban unas preguntitas, así que quizás queden para la próxima ocasión. Sí. Como diría Maxi. Quedarán para una futura edición ahí. Oye, Nada, sí, creo que es súper necesario como la charla capaz no solo entre jurados, sino entre todas las personas del ambiente, como para también entender que, o sea, el rol de cada uno es súper, no sé si complicado, pero sí como hay que estar atento a muchísimas cosas, todos, no solo obviamente los competidores, que son como lo principal, con todo lo que tienen que hacer y también ponernos en el lugar de ellos, el host que tiene que estar atento a millones de cosas, el DJ, nosotros como jurados también, como estar atentos a absolutamente todo, porque no sé, como Maxi que se pierde una patada, por algo lógico, porque estaba alguien tapándolo, puede pasar en un montón de cosas y también se tiene que entender. Así que nada, me parece muy bueno hablar, como comunicarse entre todos. y Bueno, entender que